Capítulo 640. Sus planes fracasan. Nora enarcó las cejas. Ellen apretó los puños y preguntó con hostilidad, ¿qué estás haciendo aquí? Cecilie se acercó y suspiró. Estoy aquí para darte un regalo, por supuesto. Le entregó la caja de regalo que tenía en la mano. Thomas me compró este bolso. Creo que te queda bien, así que te lo daré. ¿El bolso que Thomas le había comprado? Thomas nunca le había comprado ni un solo regalo durante sus 3 años de matrimonio. Ellen se enojó aún más y sintió que le dolía un poco el corazón. Al final, ¿cuál fue exactamente su matrimonio de 3 años? Se llevó las manos al pecho y dio un paso atrás. Jessica se paró frente a ella y dijo, «Lo siento, no eres bienvenida aquí». Cecilia suspiró. Jessica, se puede decir que éramos amigos cercanos en ese entonces. Hay un número limitado de personas en el círculo. Puede que estén divorciados, pero ¿los Stewart realmente quieren tener una relación amarga con los Livingstone? Estoy seguro de que las personas que asistirán hoy a la fiesta de cumpleaños tampoco querrían ver a las dos familias pelearse. La gente que los rodeaba se sintió bastante incómoda al instante. Por el bien de los Scott, estaban dispuestos a asistir a la fiesta, pero si iban a pelearse con los Livingstone, entonces no estarían dispuestos a que eso sucediera. Las palabras de Cecilie parecieron obligar a las personas presentes a tomar partido, en otras palabras, obligarlos a convertirse en enemigos de los Livingstone. Para ser honesto, los Livingstone no daban miedo. Fueron los Hunt quienes lo fueron. Todos miraron a Nora y luego a Cecilie. Nora era la futura amante de los Hunt, pero Cecilie era parte de los Livingstone, y los Livingstone eran la familia de la anciana señora Hunt. ¿Se quedaría la señora Hunt sin hacer nada y vería cómo intimidaban a los Livingstone? Allí, durante un tiempo, todos se vieron envueltos en una lucha interna. Si hubieran sabido que esto sucedería, habrían inventado una excusa y se habrían saltado la fiesta. Jessica entendió lo que estaban pensando. Solo estaban aquí como un favor para ella, para que el divorcio no pareciera tan horrible por su parte. Tenían buenas intenciones, por lo que no podía permitir que las personas que habían venido abandonaran el lugar infelices. Por lo tanto, Jessica dijo con prontitud y decisión, «Estás haciendo que parezca más serio de lo que es. ¿Qué quieres decir con una relación amarga o algo así?» Jessica, que se había casado con un miembro de los Scott, tuvo 6 hijos, 4 niños y 2 niñas. Su estatus en la familia también era muy alto. Como ella había organizado personalmente la fiesta de cumpleaños, debido a los Scott, la mayoría de los invitados asistirían. Además, Jessica también tenía la intención de buscar una nueva pareja para Ellen en la fiesta de cumpleaños. La mejor manera de deshacerse de una relación anterior era comenzar otra de inmediato. Nora también había sido invitada, así que ella también estaba aquí. Ella asintió con indiferencia a las personas que la rodeaban y caminó hacia un lado. Después de que ella se fue, las pocas personas dijeron burlonamente a las personas que la estaban adulando hace un momento, «Ella ni siquiera es la señora Hunt todavía, no sé por qué ustedes la están halagando tanto». Además, sus habilidades médicas tampoco son tan buenas. Los pocos, sin embargo, se burlaron, incluso si ella no es la señora Hunt, sigue siendo la señora Smith. Además, haces que parezca que ustedes son geniales. Realmente no sé qué te da la idea de que puedes menospreciar a los demás. La gente que se burlaba de ellos de repente se atragantó con el aliento. En otra parte, Nora se había acercado a Ellen, que parecía apática y como si no pudiera levantarle el ánimo en absoluto. Jessica la estaba sermoneando. ¿No puedes mentalizarte un poco? ¿Realmente vale la pena que ese cabrón haga esto? Ellen bajó la cabeza y suspiró. Jessica, no haré esto por él. Pero realmente encuentro inútil anunciar la verdad en la fiesta. ¿Y qué pasa si todo el mundo sabe que no soy infértil? ¿Queremos que las personas que se acercan a los Stewart les propongan matrimonio solo por la capacidad de los Stewart de reproducirse? A veces, a las personas que habían sido heridas demasiado profundamente les resultaba una tarea ardua incluso defenderse. Jessica parecía haber esperado algo mejor de ella, pero también se atragantó con sus palabras. En ese momento, una ráfaga de actividad surgió repentinamente de la puerta. Los 3 miraron y vieron a una mujer con mucho maquillaje entrando,
Era Cecilie. Las pupilas de Ellen se encogieron de inmediato y ella se puso de pie. Cecilia sonrió y dijo: Ellen, hoy es tu cumpleaños, así que he venido a darte un regalo. También me gustaría ofrecerle mis disculpas. Thomas realmente no debería haber difundido la verdad por todas partes de esa manera. Sus acciones son demasiado hirientes hacia ti, Ellen, que parecía completamente apática hace apenas un segundo, inmediatamente se entusiasmó. Nora. Como era de esperar, el capaz de estimular a Ellen solo sería el enemigo que ella más odiaba, ¿verdad? Capítulo 641. El plan fallido fracasa. Ellen la miró fijamente y espetó enojada. ¿Estás aquí para decirme que el niño no es de Thomas? La expresión de Cecilia cambió drásticamente de inmediato. Ella dijo: ¿De qué tonterías estás hablando? Ellen se burló. Las barrigas de las mujeres que solo tienen un mes de embarazo no se notan en absoluto, solo aparecen cuando tienen al menos 3 meses de embarazo. Pero Thomas no estaba en el país hace 3 meses. ¿Thomas te llevó al extranjero con él? Cecilia apretó los puños y entrecerró los ojos. ¿De qué tonterías estás hablando? Mi bebé solo tiene un mes. Mi barriga solo se nota porque he estado comiendo demasiado últimamente, así que he subido de peso. Sé que no puedes tener hijos, así que estás desahogando tu ira conmigo, pero aún así, seguramente no puedes calumniarme así, ¿verdad? Ellen respiró hondo. Entonces simplemente esperaremos a que los Livingstone te hagan la prueba de ADN cuando tengas 4 meses de embarazo. Ella se giró para irse. Sin embargo, Cecilie la agarró del brazo y lo apretó con fuerza. Ella se burló: simplemente estás celosa de mí, ¿verdad? Por eso dices cosas como esperar a que tenga 4 meses de embarazo y todo eso. Recuerda mis palabras, no te daré la oportunidad de hacer eso. Después de hablar, de repente se soltó y cayó hacia atrás. Nadie se dio cuenta de lo que les estaba pasando. En ese momento, Nora, a quien Thomas había detenido, bostezó adormilada y preguntó: ¿necesitas algo? Thomas sonrió. Seguro que es terca, señora Smith. Tal como están las cosas, ¿todavía le dijiste a mi tía abuela que estoy enfermo? Nora lo miró y respondió seriamente: ¿realmente estás enfermo? Tú eres el que está jodidamente enfermo. Thomas de repente bajó la voz y maldijo. Él dijo: Nora, no creas que eres mi cuñada solo porque te lo dicen. Será mejor que tengas esto en cuenta, incluso si te has casado con Justin, no se puede jugar conmigo, mucho menos cuando ni siquiera te has casado con él todavía. Además, te aconsejo que le muestres respeto a mi tía abuela. De lo contrario, no me culpes si no me contengo. Tengo 100 maneras de hacer de tu vida un infierno. Nora. Ella preguntó con curiosidad: ¿cuáles 100 formas son esas? Ella solo tenía los mismos métodos que usaba para los interrogatorios, por lo que tenía bastante curiosidad. ¿Los Stewart y los Livingstone se convertirán en enemigos solo porque se han divorciado? Seguimos siendo amigos. Además, incluso envié una invitación a los Livingstone para la fiesta de cumpleaños de Ellen hoy. Cecilie siguió la corriente y dijo: así es. Ya que somos amigos, ¿no le das la bienvenida a tu amigo aquí? Jessica. La mujer enojada solo pudo decir de manera ofendida: solo estaba preocupada por tu salud. Después de todo, estás embarazada, ¿no? Miró el vientre de Cecilia. La barriga de Cecilie ya empezaba a notarse un poco. Jessica dijo de inmediato: escuché que tienes un mes de embarazo, ¿pero por qué tu barriga parece como si estuvieras embarazada de 3 meses? Tan pronto como dijo eso, los ojos de Cecilie parpadearon. Estaba tan asustada que miró directamente a Jessica. Sin embargo, la otra parte tenía una expresión sincera en su rostro, como si no quisiera decir nada más con lo que dijo. Cecilia exhaló un suspiro de alivio. Debe haber estado pensando demasiado. En ese momento, volvió a haber actividad en la puerta. Todos voltearon la cabeza para ver a Thomas entrar. Incluso tenía un ramo de flores en la mano cuando entró. Al verlo, todos se miraron unos a otros. Para ser honesto, en un divorcio entre 2 familias ricas, era imposible para las 2 familias romper todos los lazos entre sí, porque los negocios de las 2 familias ya se habían enredado entre sí en el momento del matrimonio.
Esta era la razón por la que tanta gente prefería tener sus propias relaciones en privado que divorciarse. Para ser honesto, impulsada por intereses, ni siquiera Jessica quería pelearse con los Livingstone. El motivo de la fiesta de cumpleaños de hoy, así como el motivo por el que incluso había invitado a Thomas a la fiesta, era en realidad para poder darle a Thomas la evidencia de la trampa de Cecilie a puerta cerrada. Al elegir decirles la verdad antes de que Cecilie y Thomas se casaran, se podría decir que estaba mostrando buena voluntad a los Livingstone. Después de eso, anunciarían públicamente que el divorcio de Thomas y Ellen no se debió a la infertilidad de Ellen. Jessica sabía que esta forma de hacer las cosas era realmente muy frustrante. Pero ella no tenía otra opción. Así eran las cosas en el mundo de los adultos. Los planes de Jessica estaban muy bien pensados. Al ver que Thomas también la apoyaba mucho e incluso había traído flores, suspiró aliviada de inmediato. Ella se acercó y dijo: «¿Estás aquí?». Thomas siempre había tenido buena reputación entre los forasteros. Esta era también la razón por la que la señora Livingstone estaba segura de que la reputación de los Livingstone no se vería afectada incluso si se divorciaran. Miró directamente a Ellen y le entregó el ramo. Dijo: «Después de todo, una noche de amor vale más que 100 días de amistad. Aunque ya no somos marido y mujer, seguimos siendo amigos. Si alguna vez necesitas mi ayuda, puedes acercarte a mí». Durante el divorcio del día anterior, el bastardo había dicho cosas tan desagradables en privado, lo que provocó que Ellen se fuera furiosa. Pero cuando dijo esas palabras hoy, aunque sabía muy bien que no se podía confiar en las palabras del hombre y que eran falsas, en ese instante, Ellen todavía tenía ganas de llorar. Mientras contenía las lágrimas, bajó la cabeza, tomó las flores y asintió. Luego dijo: «Disculpe, tengo que ir a cambiarme de ropa». Después de hablar, se dio vuelta y subió las escaleras. Jessica quiso seguirla, pero en ese momento llegaron más invitados a la puerta. Como anfitriona, Jessica tuvo que saludarlos. Nora, aburrida, estaba a punto de seguir a Ellen cuando Thomas la detuvo. Él dijo: «Señora Herrero», la sonrisa del hombre lo hacía parecer muy tacaño. Nora arqueó las cejas. En otro lugar, Ellen había llegado a la escalera del tercer piso. Estaba a punto de doblar la esquina cuando escuchó una voz detrás de ella: «Ellen». Sorprendida, miró hacia atrás y vio que Cecilie la había seguido en algún momento y estaba parada en el escalón debajo de ella. Después de que Cecilie se acercó, le tomó la mano y dijo: «Tengo algo que decirte». Capítulo 642. La rudo Nora Smith Cecilia. Estaba tan sorprendida que ni siquiera podía moverse. Fue solo cuando los demás se apresuraron que ella finalmente volvió en sí. Con esto, ya no podría sufrir un aborto espontáneo. Sería demasiado obvio si volviera a caer. Además, ya no sería Ellen quien la empujara hacia abajo. Durante un tiempo, Cecilia no pudo avanzar ni retroceder. En la parte superior de la escalera, Nora le estaba dando primeros auxilios a Ellen. Lentamente había comenzado a sangrar después de caer por las escaleras y estaba extremadamente débil en ese momento. Nora la hizo un chequeo y descubrió que había sufrido fracturas óseas y una leve conmoción cerebral, pero no corría peligro de morir. Solo entonces dio un suspiro de alivio. Estaba a punto de hablar cuando Jessica corrió y gritó: «Ellen, ¿qué pasó?». Ellen estaba sufriendo mucho. Le dolían tanto los brazos como las piernas, pero aún así miró fijamente a Cecilie y dijo: «Cecilie estaba planeando acusarme falsamente de empujarla escaleras abajo. Accidentalmente me caí tratando de salvarla». Todos los presentes eran miembros del círculo rico y poderoso. Todos ellos estaban muy familiarizados con pequeños trucos como ese. Jessica entendió todo con solo esas pocas palabras suyas. Sus ojos se pusieron rojos de ira. Señaló a Ellen y gritó: «¿Cómo puedes estar tan confusa? Incluso si logra calumniarte, todavía tenemos pruebas en su contra». Jessica ya había encontrado al amante adúltero de Cecilie, es decir, al padre del bebé, hacía mucho tiempo. Ella planeaba entregárselo a Thomas junto con las pruebas hoy. Pero Ellen le sonrió irónicamente y dijo: «Jessica, no entiendes cómo son los Livingstone. Sin el bebé, no habrá ninguna evidencia directa.
Para no avergonzarse, preferirían negarse a admitirlo o creerlo. Si el niño ya no estaba, Cecilia y su amante podrían insistir en que no había pasado nada. Después de todo, incluso si Cecilia tuvo relaciones sexuales con su amante hace 3 meses, su vida privada siempre había sido caótica de todos modos. Los Livingston nunca creerían una palabra de lo que decían. Por lo tanto, no debe pasarle nada al niño. Porque era la evidencia más crucial. Ellen sentía tanto dolor que su cara estaba blanca como una sábana. Si bien la ambulancia aún no había llegado, se quedó donde estaba y le dijo a Jessica: «Lo pensé detenidamente en ese momento. Si resultaban útiles, incluso podría contárselo a Morris y transmitirlo al departamento especial». Thomas se burló: «¿No acabas de probar el sufrimiento que puede traer la opinión pública? Ahora todo el mundo sabe que sus habilidades en medicina alternativa están a medias. He destruido la mitad del poder y la autoridad que estableciste en el campo de la medicina». «Ja». Nora suspiró decepcionada. Quería decirle que eso no la afectaba en lo más mínimo y que no sentía nada de nada. Pero antes de que pudiera hablar, de repente se escuchó un grito desde un lado. Luego, junto con el grito, se escuchó un ruido sordo, como el de alguien rodando escaleras abajo y luego golpeando fuertemente el suelo. Las pupilas de Nora se encogieron. Se dio la vuelta abruptamente y caminó hacia las escaleras. Thomas también quedó desconcertado. ¿Por qué esa voz se parece tanto a la de Cecilie? Cecilie. Parecía que acababa de irse con Ellen. Hay que saber que Cecilie estaba actualmente embarazada de su hijo. Cuando Thomas pensó en esto, se acercó apresuradamente. Cuando vio un grupo de personas rodeando el frente, inmediatamente dio un paso adelante y estalló en una perorata furiosa sin siquiera pensarlo un momento. «Ellen, ¿qué le hiciste a Cecilie, mujer viciosa y celosa?» Pero tan pronto como se acercó y vio a la persona tirada en el suelo, quedó completamente atónito. Hace un minuto, Cecilie agarró a Ellen del brazo. Con una sonrisa burlona en sus labios, dijo: «Nunca te daré la oportunidad de hacer eso. Ella no debe quedarse con el niño. Si lo hiciera, sería solo una prueba de su trampa. Sin embargo, tampoco debe dejar que el bebé desaparezca. Si tuviera un aborto espontáneo justo después de que le pidieran que se hiciera una prueba de ADN, despertaría demasiadas sospechas. Además, si perdía al bebé, sería aún más improbable que Thomas se casara con ella. Esta era la única solución que tenía. Si perdía al bebé porque Ellen la había empujado por las escaleras, les daría a los Livingston una excusa para atacar a Ellen. Y cuando Cecilie se convirtiera en la víctima, los Livingston tendrían que hacerse responsables de ella. Incluso si fuera solo por tratar con la opinión pública, para no avergonzar a la familia, aún así la dejarían casarse con un miembro de la familia para apaciguarla. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa mientras imaginaba un hermoso sueño. De hecho, ya estaba imaginando el día en que se convertiría en la señora Livingston. Por eso, soltó a Ellen y se dejó caer por las escaleras. Pero al momento siguiente, alguien la agarró del brazo con fuerza. Ellen la agarró con fuerza, la levantó y luego la empujó escaleras arriba. Ellen se cayó por las escaleras mientras Cecilie era empujada escaleras arriba hasta el 3er piso. Cuando Cecilie volvió a mirar hacia atrás, vio la mirada en los ojos de Ellen, que siempre había sido elegante y gentil, en el aire mientras caía. Sus labios se movieron y dijo: «Definitivamente te daré esa oportunidad». Capítulo 643. Resultados. Los dos guardaespaldas se acercaron obedientemente a Cecilie. Aterrorizada, Cecilie gritó y agarró la mano de Thomas. Ella dijo: «Thomas, el bebé aún es demasiado pequeño, morirá si le hacen la prueba». «Ya lo he preguntado, solo se puede hacer cuando el bebé tenga 4 meses». Thomas también estaba indignado. Miró directamente a Nora. «¿Qué estás haciendo? ¿No tienes ningún respeto por las vidas humanas?» Nora bajó la mirada. ¿4 meses? Si cuentas el tiempo, de todos modos ya está ahí. Cuando Cecilie le contó a Thomas sobre su embarazo, ya tenía más de 3 meses de embarazo. Ahora que habían pasado unos días más, casi era el momento adecuado. Además, le estaría pidiendo a Lily que se hiciera la prueba de amniocentesis,
además de la prueba de ADN. Tenía una técnica relativamente buena, por lo que no dañaría al bebé. Aunque el niño no era de Thomas, cuando se trataba de niños, Nora nunca había pensado en llegar tan lejos como para quitarle la vida. Incluso si Cecile, la madre del niño, ya no lo quisiera. Las pupilas de Cecile se encogieron, pero ella aún se negaba firmemente a admitirlo. ¿Qué quieres decir con eso? Debes ser amigo de Ellen, ¿verdad? ¿De verdad estás haciendo algo como esto solo por Ellen? ¿Tienes alguna idea de quiénes son los Livingstone o no? ¿No sabes que los Livingstone y los Hunt comparten vínculos muy estrechos? Tan pronto como dijo eso, Thomas dijo, «Esta es Nora». ¿Nora Smith? Los ojos de Cecile parpadearon un par de veces y entendió de inmediato. Su expresión cambió drásticamente de miedo. Pero ella no debe ir con ellos en absoluto. Una vez que lo hiciera, todo terminaría. Por lo tanto, a pesar de distraerse por un momento, Cecile rápidamente se calmó y continuó actuando. Ella dijo, «Ahora lo entiendo. Es porque diagnosticaste mal a Thomas, así que quieres desahogar tu enojo con nosotros ahora, ¿verdad? Tomás, ¿realmente ya no quieres al bebé? No olvides que el médico ya ha dicho que es seguro que nuestro bebé es un niño». Había muchas formas de determinar si un niño era hombre o mujer cuando tenía 6 semanas. Uno de ellos fue mirando la ecografía cuando el bebé tenía 6 semanas. Si el feto era rectangular, era un niño. Si era cuadrado, entonces era una niña. También hubo datos numéricos para apoyar la teoría. Por eso, Cecilia estaba muy segura de que el bebé que llevaba en el vientre era un niño. Su grito puso a Thomas aún más ansioso. Las mujeres tienen que defenderse por sí mismas, de lo contrario, siempre serán menospreciadas. Jessica, me he vuelto fuerte. ¿Ve? De hecho, estoy sufriendo mucho en este momento, pero ni siquiera lloré. Al ver así a su hermana menor, los ojos de Jessica se enrojecieron. Ella asintió. Ve al hospital primero. Yo me encargaré del resto. No voy a ir. Jessica, quiero quedarme aquí y verlos hacer una broma. Ellen agarró la mano de Nora y se negó a soltarla, por miedo a que, si lo hacía, la ambulancia se la llevaría. Jessica guardó silencio durante un rato. Nora dijo, «Está bien por el momento». Solo entonces Jessica estuvo de acuerdo. Todos los que los rodeaban habían escuchado su conversación. Incluso Thomas frunció el ceño y miró a Cecile. Cuando miró a Cecile, que estaba arriba, la mujer finalmente recuperó el sentido. Bajó apresuradamente y gritó, «Ellen, sé que me odias y me odias. También me he estado disculpando contigo todo el tiempo. Te lo dije, incluso si me convierto en la señora Livingstone, todavía tienes un lugar en el corazón de Thomas. La separación no es culpa tuya, fue simplemente porque no puedes tener hijos. Pero ¿cómo puedes saltar tú mismo las escaleras y acusarme así falsamente? Incluso dijiste que no tendría la oportunidad de convertirme en la señora Livingstone cuando saltaste, ¿solloza? Está bien incluso si no quieres que me convierta en la señora Livingstone, pero no puedes usar un método tan suicida para hacerme acusaciones falsas. Thomas, tienes que defenderme. Thomas inmediatamente miró a Ellen con furia. ¿Por qué estás empezando a recurrir a trucos como llorar, armar un gran escándalo y amenazar con suicidarte? ¿Estás intentando salvar nuestro matrimonio con esos trucos? Te lo diré de ninguna manera. Cuando Ellen vio cómo Thomas había decidido creerle a Cecile sin dudarlo, supo de inmediato que había hecho lo correcto en ese momento. Si el niño hubiera desaparecido, Thomas definitivamente se negaría a creer la verdad. Ella apretó los puños. De repente, miró a Cecilia y le dijo, «En ese caso, ¿te atreves a ir al hospital a hacerte una prueba?» Cecilia asintió. «Por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Pero para el bebé, quiero esperar hasta que tenga 4 meses antes de hacerlo. En este momento solo tiene poco más de un mes, así que no hay forma de hacer la prueba. Por el bien de la salud de mi bebé, tenemos que esperar. Thomas y yo ya hemos hablado de ello. Además, tengo la conciencia tranquila, así que no tengo miedo. No le tengo miedo a ninguna prueba. Es solo que todavía no es el momento adecuado.
No te preocupes, 2 meses después lo haré incluso sin que tengas que mencionarlo. Estaba ganando tiempo. En 2 meses y medio podrían pasar muchas cosas. En el peor de los casos, encontraría la oportunidad de sufrir un aborto espontáneo en el último momento. En cualquier caso, no debe consolidar esas afirmaciones por el momento. Justo cuando Cecilie pensaba triunfalmente para sí misma, Nora de repente se puso de pie con impaciencia. Ella saludó con la mano, tras lo cual los 2 guardaespaldas que Justin le había dado corrieron hacia ella. Nora señaló a Cecilie y ordenó: llévala al hospital para que le hagan la prueba. Asumiré la responsabilidad de todas las consecuencias. Capítulo 644. Jefe sin corazón. Cuando Lily salió, todos la miraron. La señora Livingston fue la primera en preguntar: ¿está bien el niño? Thomas la miró enojado como si acabara de matar a su hijo. Sin embargo, Lily ignoró a estas 2 personas y caminó directamente hacia Nora. Había que saber que Lily era considerada una cirujana famosa en el exterior. ¿Cuándo los demás la habían tratado con tanta lentitud? Excepto por su jefe. Al igual que ahora, ya había caminado hacia Nora, pero Nora todavía no hablaba. Ella solo pudo decir: jefe, tomé con éxito la muestra de ADN, el hijo del paciente está bien. La respuesta de Nora fue: está bien. Ella bostezó ampliamente. Lirio. Thomas, que estaba a su lado, la miró fijamente. Dijiste que no hay problema, pero ¿cómo puedo confiar en ti? Ya pregunté cómo se hace la punción del líquido amniótico. Olvídate de un mes, incluso a los 4 meses la probabilidad de sufrir un aborto espontáneo es muy alta. Nora lo miró lentamente. Es muy poco probable que algo salga mal cuando es Lily la que realiza un procedimiento tan pequeño. Tomás. Lily, quien inexplicablemente fue elogiada, instantáneamente levantó la barbilla con emoción. Su expresión de orgullo era muy obvia. Puso los ojos en blanco y le entregó una muestra de ADN a Thomas. Este es el ADN de su hijo. Puede encontrar una instalación de pruebas aleatorias ahora. Si sospechas que cambié la muestra, puedes ir al lado de Cecilie ahora para tomar su muestra de ADN y compararla. Mis resultados estarán disponibles en 2 horas. Suspiro. El laboratorio de pruebas de ADN habría tardado al menos 3 horas en producir los resultados. ¿Cómo podía necesitar solo 2 horas? Era demasiado buena. Lily, impotente, tomó otra muestra de ADN y fue directamente a la sala de monitorización del hospital. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar: ¿estaba bien referirse a sí misma ahora como una analizadora de ADN profesional? Después de que Lily se fue, se hizo el silencio. Thomas miró a Nora y quiso decir algo, pero como Justin estaba presente, solo pudo permanecer en silencio. Después de permanecer allí por un tiempo, vio que expulsaban a Cecilie. Thomas frunció los labios y caminó hacia ella. En medio de sus gritos de sorpresa, él le arrancó algunos mechones de cabello y se giró para irse. A Cecilia le arrancaron el pelo, pero no podía decir una palabra en ese momento. Sabía que había terminado. Cuando tenía 20 años, accidentalmente había dejado embarazada a una mujer. Más tarde, como el estatus social de la mujer era demasiado bajo, la señora Livingston la obligó a abortar. Después de eso, por alguna extraña razón, a pesar de que Thomas había tonteado con muchas mujeres, nunca más había logrado dejar embarazada a nadie. Al principio, pensó que era porque había tenido suerte y había hecho un buen trabajo tomando medidas preventivas. Pero incluso después de casarse con Ellen, todavía no tuvo hijos a pesar de pasar tanto tiempo. Para ser honesto, también estaba muy ansioso por eso. Ahora que Cecilia había quedado embarazada después de tantas dificultades y el bebé era incluso un niño. Thomas se acercó a los 2 guardaespaldas y se puso físico de inmediato. Él dijo: no la toques, te lo digo, no la toques, lucharé contra quien toque a mi bebé. Desafortunadamente, los 2 guardaespaldas no lo escucharon en absoluto. Uno de ellos lo agarró mientras el otro agarraba el brazo de Cecilie. Las personas que Justin le dio a Nora serían, naturalmente, bastante hábiles. Nora no necesitaba tomar ninguna medida. Inmediatamente sometieron a Cecilie y la sacaron, o mejor dicho, la obligaron a salir.
Nora no miró hacia atrás. En cambio, pidió a los paramédicos que se llevaran a Ellen con ellos de inmediato. El grupo salió por la puerta con gran ímpetu y se dirigió al hospital. Detrás de ellos, Thomas gritaba: «Nora Smith, Ellen Stewart, esto no es diferente al secuestro, nunca los dejaré ir». Luchó y trató de liberarse del agarre del guardaespaldas. Era una lástima que simplemente no pudiera liberarse, sin importar lo que hiciera. Miró al guardaespaldas y gritó furiosamente: «Justin Hunt es mi primo, tienes muchas agallas para tener la audacia de hacerme esto». Sin embargo, el guardaespaldas mantuvo la vista baja y no dijo nada. Solo cuando Nora y los demás subieron a la ambulancia y se dirigieron hacia el hospital, finalmente lo soltó. Después de que Thomas recuperó su libertad, sacó su teléfono celular y llamó a la señora Livingstone. Luego, salió corriendo. Cuando condujo hasta el hospital, la señora Livingstone también había llegado. Los dos subieron juntos y encontraron el lugar al que habían llevado a Cecilia a la fuerza. A Cecilia ya la habían llevado a la fuerza al quirófano para una prueba de amniocentesis. En cuanto a Nora, había vendado la fractura de Ellen y había hecho arreglos para que la enviaran a la sala VIP. Thomas entró corriendo en ese momento y les gritó a los dos: «Ellen, ya es suficiente. Solo porque no puedes tener hijos, ¿también quieres acabar con mi línea familiar? Si le pasa algo a mi hijo, te mataré». Ellen ya estaba tan tranquila como aguas tranquilas. Toda su tristeza por el divorcio ya había desaparecido. Quizás fue cuando Thomas la engañó, o quizás fue cuando poco a poco descubrió los verdaderos colores de Thomas, pero después de un momento ya no sentía nada por Thomas. Ella mantuvo la mirada baja y no dijo nada. Jessica dijo: «Los resultados de la amniocentesis no tardan en estar disponibles. Lo mismo ocurre con las pruebas de ADN. Recibirás los resultados muy pronto». Thomas, sin embargo, se burló y dijo: «Ustedes fueron los que se llevaron a Cecilie, ¿quién puede estar seguro de quién es la muestra de ADN?» Jessica dijo: «Puedes tomar la muestra de ADN de Cecilie y hacer la prueba tú misma». Thomas frunció el ceño profundamente y dijo: «Jessica Stewart, Nora Smith, ¿tienen ustedes dos alguna idea de lo que están haciendo? ¿Quién te dio las agallas para hacerle eso a mi mujer?». Casi tan pronto como dijo eso, una voz profunda vino desde la puerta: «Yo». Thomas se quedó helado cuando escuchó la voz. Cuando miró hacia atrás, inmediatamente vio al grande y alto Justin parado allí mismo. Las llamas de furia de Thomas se extinguieron de inmediato. Nora arqueó levemente las cejas y se acercó. Ella preguntó: «¿Por qué estás aquí?». Justin bajó los ojos y su voz se fue calentando gradualmente mientras respondía: «Para inspeccionar el hospital y también para visitar a Quinten en el camino. Cuando escuché que tú también estás aquí, vine a echar un vistazo». Quinten era primo de Nora, así que, por supuesto, tendría que cuidarlo bien. Iluminada, Nora asintió. En ese momento, Thomas se acercó corriendo. «Justin, tienes que ayudarme, ¿no me está claramente acosando Nora aquí? Si no le gusta Cecilie y le gusta más Ellen, podría haberlo dicho antes. De esa manera no me habría divorciado. Pero ella se va a deshacer de mi bebé, Justin. No puedo permitir eso». Justin se rió. «¿Su bebé? ¿Puede siquiera tener hijos?». Thomas se atragantó. Luego, insistió tercamente y dijo: «¿Por qué no podría tener hijos, Justin? El bebé en el vientre de Cecilie es mío». Justin dijo fríamente: «Oh, entonces esperemos unas horas por ahora». Thomas. Dado que incluso Justin le había dicho que esperara, por supuesto que Thomas no se atrevería a ir en su contra. Sin embargo, la señora Livingstone, que estaba parada junto a él, de repente dijo: «Justin, ya que los estás defendiendo, entonces puedo dar un paso atrás con respecto a la señora Smith y esa pequeña perra de Ellen que intimida a los Livingstone. No continuaremos con el asunto de que ellos tomen la decisión por sí solos de hacernos una prueba de amniocentesis. Pero si el bebé de Cecilie es realmente de Thomas, o si la prueba de amniocentesis provoca un aborto espontáneo u otras consecuencias, entonces debemos ser compensados por los daños». Antes de que Justin pudiera decir algo, Jessica ya había preguntado: «¿Qué tipo de compensación quieren los Livingstone?». La señora Livingstone sonrió de repente.
Hace mucho tiempo escuché que tu familia tiene una técnica secreta para tener trillizos, ¿verdad? Si el niño es de Cecilie, entonces debes darnos el medicamento para tener trillizos gratis, como compensación. ¿Medicina para tener trillizos? Al escuchar esto, Nora de repente miró a Jessica. Por alguna razón, de repente tuvo un sentimiento extraño en su corazón. En ese momento, Lily finalmente salió del quirófano. Capítulo 645 Pruebas de ADN para la verdad. Nora miró el informe y no pudo molestarse con esta mujer. Le arrojó el informe. La señora Livingstone lo cogió inmediatamente. Después de echar un vistazo, quedó atónita y frunció el ceño con fuerza. Jessica, que acompañaba a Ellen, se acercó en el momento adecuado. Cuando vio la expresión incrédula de la señora Livingstone, se acercó a ella y le dijo: «Este niño tiene casi 4 meses. Ahora que se conocen los resultados. Señora Livingstone, debería creerlo, ¿verdad?». Al escuchar sus palabras, la señora Livingstone de repente levantó la vista. Ella no se atrevió a creer este informe y dijo: «Imposible». Después de enterarme de que Cecilie estaba embarazada, la llevé personalmente al hospital para otro chequeo. De hecho fue un mes viejo. ¿Cómo podía no saber cuánto tiempo estuvo embarazada Cecilie? Lo había sospechado antes, así que llevó especialmente a Cecilie al hospital. Ayer, antes de que Thomas se divorciara, ella se había hecho un nuevo chequeo. Tan pronto como dijo esto, Jessica preguntó: «¿A qué hospital fuiste?». La señora Livingstone dijo: «Hospital de Mujeres y Niños de Nueva York». Jessica bajó los ojos y se burló. ¿No sabes que el director de ese hospital es primo de Cecilie? Señora Livingstone. Ella quedó atónita. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué se molestaría en averiguar quién era el director del Hospital de Mujeres y Niños de Nueva York? Por lo tanto, ella nunca había pensado en esta pregunta. Sin embargo, cuando fue al hospital y confirmó que el niño tenía solo un mes, el médico bromeó: «Come menos. Los que no lo saben podrían pensar que tu barriga tiene más de 3 meses. Si estás demasiado gorda, provocarás un parto prematuro», por eso estaba segura de que el niño en el estómago de Cecilie era el de Thomas. Pero ahora se dio cuenta de que tal vez todo esto fue planeado por Cecilie hace mucho tiempo. La expresión de la señora Livingstone cambió del blanco al morado y luego a una palidez como el papel. Una serie de cambios hicieron que Nora, que estaba a su lado, chasqueara la lengua con admiración. Sin embargo, la señora Livingstone se negó a admitirlo. «Este informe de ADN es definitivamente falso, debes estar mintiéndome». Dio un paso atrás y miró fijamente a Jessica y Nora. ¿Han trabajado ustedes dos juntos? Jeje, ¿todavía vas a decir que no hay nada de malo en las habilidades médicas de Nora? Déjame decirte que es imposible. Cuando la señora Livingstone vio a Cecilie, ya se había apresurado y le tomó la mano para preguntar: «Cecilie, ¿cómo estás ahora? ¿Dónde está el niño? ¿El niño todavía está por aquí?». Ella sintió que el niño definitivamente no lo lograría. El mes de embarazo era el momento más fácil para sufrir un aborto espontáneo. Después de que se perforara el líquido amniótico, el niño definitivamente desaparecería. Inesperadamente, cuando dijo esto, Cecilie reveló una expresión vacilante. Se mordió el labio y dijo después de un momento: «¿Todavía es aún aquí?». La señora Livingstone también se sorprendió, pero continuó: «Está bien. Algunas personas no sufren un aborto espontáneo inmediatamente». En opinión de la señora Livingstone, el niño en el estómago de Cecilia era el de Thomas. Incluso si ya no estaba, no importaba. Por lo menos, después de conocer el secreto para tener trillizos, su familia también podría tener trillizos. ¿A quién le importaría Cecilia? Por lo tanto, lo que más le importaba ahora era obtener los resultados del ADN y luego abofetear a los Stewart y a Nora. Nora no tuvo tiempo de quedarse en el hospital y esperar los resultados. Justin también era una persona ocupada. Si quisiera gestionar una empresa tan grande, definitivamente no podría perder el tiempo. ¿Pero con estas dos personas juntas? Justin susurró: ¿esperar los resultados? Nora lo miró y de repente sintió que estar con él, perder 2 o 3 horas no era nada. Ella asintió:
Así que los dos se sentaron en el banco del pasillo del hospital y comenzaron a charlar. ¿Qué estaba haciendo Cherry cuando saliste? Justin dijo. No te preocupes. No la dejé jugar. Si no hubiera habido un parpadeo en sus ojos cuando dijo esto, habría sido más creíble. Nora frunció los labios y lo reprendió. Sus ojos todavía se están desarrollando. Si mira fijamente su teléfono todo el tiempo, se volverá miope. Está bien. Ella es una niña. Si quiere jugar, puede jugar un rato. Además, no somos miopes, por lo que no es genético. La ayudo a hacer ejercicios oculares todos los días y le doy aceite de hígado de pescado. Nora. Ella hizo una mueca. ¿No crees que la estás malcriando demasiado? ¿Es eso así? Justin lo pensó seriamente. Está bien. Cherry no es arrogante ni obstinada. Tiene una boca dulce y es especialmente obediente. Tampoco la mimé mucho. El niño es sensato. Nora sintió que simplemente no podía discutir con Justin. Ella suspiró en silencio. En ese momento, Lily salió con los resultados de la prueba de ADN. Lily caminó hacia Nora y también bostezó. Luego, le entregó los resultados. Lawrence, que había seguido a Justin, bromeó. Lily, has estado con la señorita Smith durante mucho tiempo. ¿Tú también tienes tanto sueño? Este es el tercer bostezo que te veo hoy. Lily dijo con tristeza, el jefe bosteza debido a la somnolencia, estoy bostezando porque estoy demasiado cansado. Hace 24 horas que no duermo. Lawrence, lo siento. Cuando la señora Livingston vio a Lily, se acercó y preguntó, ¿cuál fue el resultado? El niño debe ser de Thomas, ¿verdad? Capítulo 646. Furioso después del rugido enojado, Cecilie mantuvo la boca cerrada. Este niño es tuyo, ¿de qué tonterías estás hablando? Tortazo. Una bofetada cayó sin piedad. Thomas rugió, este niño no es mío. La evidencia es concluyente ahora, pero ¿todavía estás mintiendo aquí? Dime, ¿de quién es este hijo? Es tuyo. Cecilia se negó a hablar. Joder, te mataré a golpes. Tomás no pudo soportarlo más. Incluso delante de tanta gente, empezó a maldecir. La sala se sumió instantáneamente en el caos. Luego, el personal médico entró corriendo y dijo que Cecilie estaba embarazada, e instó a Thomas a no hacer nada. Fuera de la sala. La señora Livingston se quedó allí, aturdida. ¿Qué dijo Thomas en el barrio? ¿Ese niño era un bastardo? ¿Bastardo? ¿Significaba esto que el niño no era de Tomás? Entonces, ¿lo que dijeron Jessica y Nora fue correcto? La señora Livingston de repente miró a Nora y Jessica. Su hijo realmente tenía astenospermia. Quizás no tenga un hijo propio en esta vida. La señora Livingston se quedó inmóvil en estado de shock. La determinación que había mostrado frente a ellos antes era igual de impotente y impactante ahora. Se sintió muy avergonzada, sobre todo porque estaban en la sala VIP. Las personas en la sala VIP de este hospital privado eran todas de familias adineradas. Justin había venido personalmente. En ese momento, todos a su alrededor ya habían estirado el cuello para mirarlos. Hace un día, cuando los dos se divorciaron, la señora Livingston incluso había difundido rumores afuera para evitar que los Livingston fueran criticados. Dijo que estaba bien si Ellen no podía tener un hijo, pero incluso se asoció con Nora y planeó darle la vuelta. Pero ahora. Alguien gritó, señora Livingston, así que Ellen no jugó al juego de la culpa. El que no puede tener un hijo es realmente tu hijo. Frente a Justin, alguien también comenzó a adularlo. Las habilidades médicas de la señorita Smith son realmente asombrosas. Es medicina alternativa. ¿Puede darse cuenta de que tiene semen débil con solo tomarle el pulso? Como se esperaba del discípulo del doctor. ¿Sabe? Sí. Señora Livingston, todavía estaba diciendo tonterías hace un momento. Como las habilidades médicas de la señorita Smith no son buenas y ella es demasiado joven y no ha captado la esencia de la medicina alternativa. Ahora te das cuenta de que la has hecho daño, ¿verdad? 2:11 La señora Livingston se mordió el labio con ira.
Mi hijo no puede tener semen débil. Si el niño en el estómago de Cecilie realmente no era el de Thomas. Esto demostró la suposición anterior de Nora acerca de que Thomas era infértil. Pero, ¿cómo podría su hijo ser infértil? De ninguna manera. Este informe era definitivamente falso. Jessica suspiró. La señorita Smith ya había adivinado que quizás no lo creyeras, así que le pidió a tu hijo que buscara un laboratorio al azar afuera para hacerlo. Podemos esperar los resultados de su hijo. Dicho esto, decidió no volver a la sala y se sentó en el banco del pasillo. Ella dijo, «Señora Livingston, la astenospermia se puede tratar. No tienes que parecer que estás de luto por tus padres. Al menos tu familia no fue engañada por Cecilie, ¿verdad?» La señora Livingston se burló. «No creo nada de lo que estás diciendo ahora, quiero esperar a que vuelva mi hijo». Bien entonces. Después de esperar más de 2 horas, Thomas finalmente regresó. En el momento en que apareció en el pasillo, la señora Livingston se levantó y se acercó apresuradamente. «Hijo, ¿ha salido el resultado? ¿Qué es? El niño es tuyo, ¿verdad? Dime que esta gente me está mintiendo». Me trajeron un informe de ADN falso. La expresión de Thomas era oscura y parecía muy enojado. No habló por un momento. Después de un rato, empujó a la señora Livingston y entró en la sala de Cecilie. Cuando la señora Livingston vio esta escena, se llenó de alegría. Una expresión relajada finalmente apareció en su rostro mientras se burlaba de Jessica. ¿Viste eso? Mi hijo fue a ver a Cecilie primero después de regresar. Esto significa que el hijo de Cecilie definitivamente es suyo. De lo contrario, ¿por qué le importaría tanto Cecilie? Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, escuchó el rugido enojado de Thomas proveniente de la sala. Dime, ¿quién es el padre de este hijo bastardo? Capítulo 647 Trillizos. Era salvaje, grosero, y tenía un temperamento extraño. Pequeño demonio. Estas palabras entraron en los oídos de Nora, haciéndola sentir muy incómoda. No entendía por qué, pero cuando escuchó a otros decir eso sobre Sander, sintió que aunque tenía razón, esas malas palabras eran demasiado para un niño. Sus ojos se volvieron fríos de repente y se burló. ¿Crees que es realmente tan fácil tratar su semen débil? La señora Livingston quedó atónita y preguntó, ¿qué quieres decir? Nora ya había bajado la vista y no quería hablar más. Thomas había sido demasiado indulgente y tenía una grave deficiencia renal. Su semen débil ya había alcanzado el nivel de esterilización. Esta enfermedad fue realmente difícil de tratar. Sin embargo, si él quería tener un hijo, ella tenía una pastilla de medicina alternativa. Originalmente había querido decir esto, pero después de que la señora Livingston regañó a Sander, de repente decidió no mencionarlo. Sí, no se molestó en mencionarlo previamente. Ella sonrió y no dijo nada más. La señora Livingston todavía quería preguntar más, pero Jessica se adelantó y la detuvo. Bajó la voz y dijo, «Señora Livingston, tengo pistas sobre el adúltero. Puedo proporcionártelos gratis». La señora Livingston entrecerró los ojos y la miró con recelo. ¿Eres así de amable? Jessica suspiró. Solo quiero que retires lo que dijiste acerca de que mi hermana no podía tener hijos. Si esto sale a la luz, el futuro de mi hermana no será fácil. Cuando la señora Livingston escuchó esto, de repente pensó en algo. Ella instantáneamente sonrió y tomó la mano de Jessica. Jessica, mira, esto es un malentendido. No podemos divorciarnos. Thomas es solo un niño. Esta vez también se da cuenta de su error. Los 2 niños son realmente ignorantes. ¿Por qué se divorcian tan apresuradamente? Suspiro, creo que conseguiremos que se vuelvan a casar mañana. Jessica. Ella frunció. Señora Livingston, ya están divorciados. Además, mi hermana ya no puede vivir con tu hijo. La señora Livingston hizo un gesto con la mano. ¿Por qué no? Son marido y mujer. Un día como marido y mujer significa 100 días de gracia. Cuando se divorciaron, vi que Ellen también estaba muy triste. Ahora que sé que todo esto es un malentendido, creo que deberíamos dejar que vuelvan a estar juntos.
No te preocupes, cuidaré de Thomas en el futuro. No dejaré que vuelva a cometer ningún error. Los Livingstone siempre habían tenido buena reputación en el exterior. En primer lugar, la señora Hunt sabía cómo comportarse y siempre les había enseñado a no hacer cosas vergonzosas, por lo que los Livingstone habían desarrollado el hábito de ocultar cosas vergonzosas. En segundo lugar, la señora Livingstone era muy intrigante. Cuando escuchó estas palabras, sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. Tomó la mano de Nora. Señorita Smith, usted es realmente una doctora piadosa, te hemos hecho daño. Todo es mi culpa. Mira, ¿puedes ayudar a Thomas a tratar su enfermedad? Nora. Ella arqueó las cejas y de repente sonrió. Señora Livingstone, lo siento. Me quedaré en casa para educar a mis hijos y cuidar de mi marido en el futuro. No me avergonzaré afuera. Señora Livingstone. Se quedó atónita por un momento antes de darse cuenta de que estas eran las palabras que ella misma había dicho en un momento de ira hacia los Hunt. Ahora Nora estaba usando estas palabras para cerrar la boca. La señora Livingstone se mordió el labio con ira, pero delante de tanta gente siguió disculpándose. Señorita Smith, sé que está enojada. Por el bien de la señora Hunt, no te preocupes por eso conmigo. Soy mayor, así que inevitablemente seré un poco parcial cuando haga las cosas. Te pido disculpas, ¿de acuerdo? Nora, solo decidí concentrarme en recuperarme de ahora en adelante gracias a ti. Ya no mostraré mi cara afuera. ¿No es esto lo que me dijiste hace 2 días? Señora Livingstone. La gente de los alrededores se quedó sin palabras. ¿Quién no había estado enfermo antes? Nadie podía garantizar que no tendrían que rogarle a Nora en el futuro. Por eso todos criticaron a la señora Livingstone. Señora Livingstone, está siendo demasiado. ¿Qué época es ahora? ¿Cómo es posible que una mujer no tenga su propia carrera? Así es. ¿Crees que vivimos en la antigüedad? ¿Debería una mujer simplemente criar a sus hijos y quedarse en casa? Señora Livingstone, eres muy viejo y anticuado. ¿Qué joven hoy en día no está ocupado con su carrera? Además, cualquiera puede ser esposa en una familia adinerada. Si la señorita Smith no utiliza sus habilidades médicas, ¿no estará desperdiciando su talento? La señora Livingstone siempre había sido alguien que podía ocupar el puesto más alto en público con solo unas pocas palabras. Sin embargo, no esperaba que esta vez fuera derrotada por las 2 frases de Nora. Estaba furiosa. Al escuchar las palabras a su alrededor, de repente bajó la voz y dijo con una voz que solo Nora y ella podían oír: Nora, no seas descarada, ¿y que si tus habilidades médicas son buenas? Otros también pueden tratar su enfermedad. Mi hijo dará a luz a su propio hijo tarde o temprano, pero ¿y tú? Aún tienes que enfrentar al hijo ilegítimo de Justin. Estas palabras hicieron que las pupilas de Nora se encogieran. Luego escuchó a la señora Livingstone continuar: escuché que el hijo ilegítimo tiene un temperamento muy extraño. Es casi un pequeño rey demonio. Creció al aire libre, tiene una personalidad muy salvaje y no tiene modales. Provocó problemas en casa y no dejó que nadie tuviera un momento de paz. Creo que deberías dejar tu carrera y quedarte en casa. Deberías enseñarle bien a tu hijo mayor ilegítimo. J.E. Capítulo 648. La forma de tener trillizos. Cuando Jessica escuchó esto, su expresión cambió instantáneamente. Sin embargo, reprimió la risa y recuperó la calma en un instante. Señora Livingstone, tus palabras son un poco frívolas. Antes que nosotros, otras familias han tenido cuatrillizos, quintillizos y sextillizos. Todos han aparecido en las noticias. ¿Por qué solo te concentras en nuestros trillizos? Cuando dijo esto, su voz era muy baja. Claramente no quería que se hiciera público. La señora Livingstone empezó a contar. No hay muchos gemelos en las familias ricas, y mucho menos trillizos. Pero en los últimos años ha habido un total de 7 parejas de trillizos en familias adineradas. El primero es tuyo, el siguiente es de tu segunda hermana y luego tuyo nuevamente. Tu segunda hermana incluso dio a luz a cuatrillizos. Tu familia tiene muchos hijos. Tu madre los dio a luz.
Tú y tu segunda hermana también sois gemelas. No tenemos ninguna duda, solo exclamamos lo maravillosos que son tus genes. Sin embargo, después de eso, los Lloyd también dieron a luz a gemelos. Lo extraño fue que ya fuera el hombre o la mujer, no había ningún precedente de que tuvieran partos múltiples. Cuando pregunté por ahí, descubrí que la madre de la chica de Lloyds era la media hermana de tu madre. Fue solo porque los dos no vivieron juntos desde que eran jóvenes que el mundo exterior no sabía de su relación. En este punto, la señora Livingstone sonrió y continuó, y explicó claramente los orígenes de los 7 trillizos. Al final, dijo, por lo tanto, su familia debe tener una manera de tener trillizos. Dime, nunca calumniaré a Ellen afuera en el futuro. Además, una vez que recupere su dote, también podré compartir una parte de sus bienes compartidos con Thomas. Cuando Ellen se divorció, solo trajo su propia dote. Pero en realidad, su dote y los bienes de los Livingstone habían generado mucho dinero a lo largo de los años. Lógicamente hablando, Ellen debería recibir una bonificación. Desafortunadamente, los Livingstone no se lo dieron. Ellen estaba ansiosa por divorciarse y quería cortar todo y comenzar una nueva vida. Ella no lo forzó. Al escuchar las palabras de la señora Livingstone, Jessica se mordió los labios y después de un rato dijo, «Señora Livingstone, no sé ni entiendo nada de lo que estás diciendo. Los trillizos y los gemelos son iguales. Depende de los genes. Esto también depende del destino». Nora, que estaba a su lado, no pudo evitar interrumpir. Ya no tiene la capacidad de cometer errores. Se había estado entregando demasiado a sí mismo. Probablemente ya ni siquiera pueda tener una erección matutina. ¿Todavía quería cometer un error? TSK. Cuando la señora Livingstone escuchó esto, se sonrojó. Jessica estaba aún más furiosa. Bajó la voz y dijo, «Señora Livingstone, te pedí que dijeras esto porque nuestra familia no quiere pelear contigo, creo que no deberías exagerar». Dicho esto, se acercó a la señora Livingstone y bajó la voz. «Señor. Hunt está justo aquí. Estoy seguro de que viste su actitud. No creo que quiera ponerles las cosas difíciles al señor Hunt y a la señora Hunt, ¿verdad? La única razón por la que los Livingstone eran respetados en Nueva York era la señora Hunt. La señora Livingstone también confiaba en esta confianza, pero Justin era el jefe de los Hunts. Cuando la señora Livingstone escuchó esto, supo que este asunto no podía exagerarse. Bajó la voz y dijo, «Muy bien, en ese caso, hagamos un trato. Ayudaré a Ellen a aclarar que no es culpa suya. Todo esto es un malentendido. Dime cómo tener trillizos». Ella todavía quería trillizos. Después de todo, era realmente envidiable que una familia rica tuviera trillizos. Los gemelos eran muy comunes hoy en día, pero los trillizos eran muy raros. Jessica frunció el ceño y suspiró. «Realmente no sé de qué estás hablando». La señora Livingstone se burló. «Dejar de fingir. Ya hice mi investigación. En los últimos 5 años, de repente ha habido muchos trillizos en Nueva York. Y todas esas familias están más o menos relacionadas con la tuya». Capítulo 649. Ese lunático. Al escuchar esto, Jessica quedó atónita y no respondió por un momento. Después de un momento, ella suspiró. En realidad, fue hace 6 años. Una vez salvé a un lunático. Llevaba ropas andrajosas y se desmayó de hambre en el camino. Luego le di algo de comida y algo de dinero. Para pagarme, esa persona me dio una fórmula. Jessica suspiró. Al principio no creía en esa fórmula. Lo traje a casa para mi madre que sabía un poco sobre medicina alternativa. Después de echar un vistazo, dijo que era una medicina divina. Por eso, me pidió que le hiciera unas cuantas pastillas. Cuando queríamos tener hijos después del matrimonio, nos tomamos una pastilla y realmente dimos a luz a trillizos. En ese momento, Jessica continuó, más tarde, se lo di a mi segunda hermana. También dio a luz a trillizos. Sin embargo, mi segunda hermana era más codiciosa. Se comió 2 durante su segundo embarazo, por lo que dio a luz a cuatrillizos. Nora, ¿esto todavía podría controlarse? Ella dudó por un momento. ¿Cómo era ese lunático?
Ante la mención de un loco, pensó en una posibilidad. Era la vieja Maddie quien todavía estaba en el hospital y estaba siendo atendida por Lily. Desde el incidente de intoxicación alimentaria del viejo Maddie, este había estado en el hospital. Más tarde, Nora le enseñó a Lily el método de acupuntura y le pidió que continuara tratando a la vieja Maddie. ¿Hablando de qué? Lily no solo tenía que realizar acupuntura a Old Maddie con regularidad, sino que también tenía que drogar a Quinten con regularidad. También tenía que hacer pruebas de ADN constantemente y restaurar la secuenciación de ADN a su estado original antes de usarla para comparar muestras. Estaba muy ocupada. Sí, recuerda darle un aumento a Lily. Mientras Nora pensaba en esto, Jessica dijo, parecía una persona normal. Parecía bastante sucio, pero no le tomé una foto. Nora sacó su teléfono y encontró la foto de Old Maddie para mostrársela. ¿Es esta la persona? Jessica miró a la persona desfigurada e inmediatamente negó con la cabeza. No. El lunático que salvé habló incoherentemente, pero no estaba desfigurado. Todavía recuerdo que había un lunar enorme en su mejilla izquierda y había un mechón de pelo en el lunar. La vieja Maddie había quedado desfigurada hacía más de 20 años. Sin embargo, Jessica había salvado a la persona hace 6 años. Hace 6 años, también fue el momento en que Nora estuvo a punto de quedar embarazada. A Jessica le resultó imposible revelar este secreto. Lo había pensado muy claramente. Poder tener trillizos fue la carta de triunfo de su hermana menor para encontrar un hombre nuevamente. Mientras esta carta de triunfo estuviera disponible, no tenía que preocuparse de que nadie quisiera casarse con ella. Al ver que ella se negaba a hablar y que, aparte de ellos dos, los otros 3 pares de trillizos no llamaban la atención, la señora Livingstone no pudo obligarla. Ella solo pudo decir enojada, «Está bien, ya que no sabes lo que es bueno para ti, no te culpes. A nosotros». Dicho esto, se fue sin explicarle nada a Ellen bajo el escrutinio de la multitud. Jessica miró su espalda y respiró hondo. Sintió que había tenido mucho cuidado con los Livingstone cuando se trataba de manejar los asuntos, pero el estado actual de los Livingstone era realmente decepcionante. Mientras pensaba, escuchó a Nora decir, «Las heridas de Ellen no tienen nada de malo. Es solo una fractura normal. Estará bien después de descansar un rato. Tengo un ungüento especial aquí que puede curar sus heridas más rápido. Y no te preocupes. Esta lesión no afectará su vida futura». Las palabras de Nora fueron vagas, pero todos los presentes entendieron. Elena estaba bien. Ella podría concebir. Cuando se demostró que Thomas tenía semen débil, la reputación de Ellen habría mejorado. Sin embargo, si nadie aclaró, fue realmente difícil decirlo. ¿Quién sabía si había algún problema con ambos? Ahora que Nora había dicho esto, equivalía a garantizar que Ellen no tenía ningún problema. Por lo tanto, las miradas a su alrededor instantáneamente se volvieron más entusiastas. «Trillizos». El corazón de Jessica se calentó. Caminó hacia Nora y de repente tomó una decisión. Ella tomó su mano. «Señorita Smith, ¿está interesada en tener trillizos con el señor Hunt en el futuro? ¿Tengo una manera, Nora?» Ya había dado a luz a un par de gemelos y lo más probable es que Sander fuera su hijo. ¿Qué más podría querer? 3 fueron suficientes. Sin embargo, mientras pensaba esto, entrecerró los ojos y de repente dijo, «Me pregunto cuál es tu método». Jessica miró a su alrededor y finalmente se acercó misteriosamente al oído de Nora. «Tengo un medicamento. Te lo daré gratis». ¿Medicamento? Nora quedó atónita y la miró de repente. Su corazón saltó un latido. De repente preguntó, «¿De dónde sacaste este medicamento? ¿Podría haber dado a luz a trillizos gracias a este medicamento en aquel entonces?» Capítulo 650, ¿es ella? Justin sonrió. Aún no se han conocido. Nora. Volvió la cabeza vacilante y escuchó a Justin decir, «Desde que Cherry regresó, Sander se ha estado escondiendo arriba. Hizo que el mayordomo lo llevara a su habitación. Ha estado actuando de manera sospechosa todos los días por Dios sabe qué. No me molesté demasiado con él. Antes de confirmar la identidad de Sander,
Los sentimientos de Justin por este niño aún eran complicados. Por un lado, le disgustaba la repentina aparición de un niño. Por otro lado, este niño podría ser suyo y de Nora. Incluso si no fuera de Nora, probablemente debería ser suyo. Por tanto, no podía odiar al niño. Incluso hubo momentos en los que miró a los ojos puros del niño y sintió que Sander aún podía salvarse. Quizás este niño no era tan malo como Truemen en el fondo. Después de todo, solo tenía 5 años. En una situación tan complicada, si no quisiera interactuar con Cherry, Justin no lo obligaría. Nora guardó silencio un momento. ¿Estás seguro de que aún no se conocen? Justin estaba a punto de responder que sí cuando de repente hizo una pausa y frunció los labios. Al menos no se habían conocido antes de que yo saliera. Nora se frotó la frente. Sí, supongo que se encontrarán ahora. Conocía demasiado bien a Cherry. El pequeño definitivamente no era del tipo obediente. Definitivamente sentiría mucha curiosidad si hubiera un niño viviendo arriba. Justin. Inmediatamente se puso nervioso. Ese niño, Sander, tiene mal carácter y habla mal. ¿Intimidaría a Cherry? No, tengo que llamar y pedirle al mayordomo que eche un vistazo. Antes de que pudiera levantar el teléfono, Nora le presionó la mano y suspiró en silencio. Olvídalo. No es seguro quién intimidará a quién. Justino. Su hija era tan suave y obediente, ¿cómo podía intimidar a los demás? Nora puso los ojos en blanco. Parecía que Justin todavía no entendía la naturaleza del pequeño demonio. Si fuera tan obediente, ¿por qué Nora sería tan estricta con ella? Sin embargo, cuando la pequeña demonio se enfrentó al pequeño demonio, se preguntó quién era más fuerte entre Cherry y Sander. De repente, sintió un poco de curiosidad. Nora sonrió. Justo cuando estaba pensando en ello, vio a Justin decir, no, todavía tengo que hacer una llamada. Cereza es una niña. No se le puede hacer daño. Nora preguntó de repente, ¿dónde lo salvaste? Jessica dijo, estaba viajando por el campo. Estaba en un pueblo pequeño, pero en cuanto a dónde estaba, tengo que pensarlo. Parecía estar cerca de California. California. Nora continuó preguntando, ¿qué pasa con la hora? ¿Cuándo fue el momento exacto hace 6 años? Jessica recordó con atención. Hace 6 años, debería haber sido invierno. Porque recuerdo que el pelo del loco estaba congelado en ese momento. La ropa que vestía estaba hecha jirones. Incluso le regalé la chaqueta de plumas de mi marido. Sí, era invierno. Mi esposo y yo habíamos salido de luna de miel. Invierno. Cuando Nora estaba embarazada, fue en invierno hace 6 años. Esto la hizo sospechar aún más de lo que había sucedido. Jessica vio que estaba haciendo tantas preguntas y pensó que Nora también había venido de California. Cuando ella lo salvó en aquel entonces, esa persona también parecía estar camino a California. De repente preguntó, ¿esto está relacionado contigo? Nora asintió. Si no me equivoco, debería estar relacionado conmigo. Justin dijo de repente, Jessica, ¿todavía te queda algo de él? Como jefe de los Hunt, a los Stewart les resultaba difícil hablar con Justin en días normales. Solo alguien del nivel de su suegro podría sentarse junto a Justin y hablar con él. Por lo tanto, cuando habló, Jessica instantáneamente se volvió aún más proactiva. Lo pensó detenidamente y de repente dijo, oh, la fórmula que esa persona me dio en ese entonces todavía está aquí, fue escrito a mano. Fórmula. Nora y Justin se miraron y dijeron al unísono, ¿podemos echar un vistazo? Por supuesto. Jessica dijo, ¿pero es en casa de los Stewart, ¿debería volver a buscarlo? No, está bien. Nora decidió seguirla. Iré contigo a buscarlo. Jessica asintió sin dudarlo. En su impresión, Nora no pudo haber venido a robar la fórmula de los trillizos. Después de todo, Nora era discípula del doctor Zabe. Jessica confiaba mucho en sus habilidades médicas. Después de calmar a Ellen, Justin la dejó quedarse en la sala VIP e incluso envió a alguien para protegerla y evitar que Thomas la acosara. Después de resolver todo esto, Jessica condujo delante y Justin la siguió con Nora.
Los dos coches salieron del hospital y se dirigieron directamente a casa de los Stewart. En camino, Justin conducía mientras Nora miraba hacia adelante y de repente preguntó, ¿cómo se llevan Cherry y Sander? Capítulo 651. Las palabras de Yvette. La nota debería haber sido escrita hace mucho tiempo. Los bordes se habían desgastado hasta el punto de estar ruinosos. Los Stewart lo habían protegido muy bien. El trozo de papel probablemente era muy viejo. Era ligeramente amarillento como si fuera a desintegrarse con un ligero tirón. Nora guardó silencio por un momento antes de preguntar de repente, ¿puedo darme este trozo de papel? Jessica percibió la expresión de Nora y supo que el asunto parecía un poco serio. Ella dijo, claro. De hecho, ya hemos registrado la fórmula en esta hoja de papel. Guardamos este trozo de papel para conmemorarlo. Este trozo de papel no tenía sentido para los Stewart. Nora asintió. Dobló con cuidado el trozo de papel siguiendo los pliegues y lo guardó en su bolsillo. Cuando volvió a levantar la vista, miró a Jessica y le dio las gracias. Jessica dijo, debería ser yo quien te dé las gracias. Sin embargo, por favor mantenga esto entre nosotros. Si todos vinieran a buscar su medicina secreta, sería problemático. Nora entendió y asintió. No se quedó mucho tiempo con Justin. Antes de irse, Justin de repente se detuvo en seco y miró a Jessica. Si hay algo en el futuro, puedes acudir directamente a mí. Esta fue una promesa que Justin le hizo. Después de todo, aunque Nora había ayudado a los Stewart, a Jessica le resultó difícil sacar la fórmula para pagarle. Ahora que Jessica estaba siendo tan cooperativa, los Hunt no podían ignorarlos. Además, si Jessica no le daba la fórmula a la señora Livingstone, probablemente se convertiría en enemiga de ellos. Las palabras de Justin también fueron una promesa a los Stewart de su protección. Los Hunt no se pondrían del lado de los Livingstone. Jessica exhaló un suspiro de alivio. La razón por la que se mostró tan cooperativa fue que esperaba que los Hunt y Smith no interfirieran en este asunto. Los Stewart y la familia de su marido no tenían miedo de los Livingstone. Lo que siempre habían temido eran las cacerías. Después de irse, Nora permaneció en silencio. Después de subir al auto, Justin no le preguntó por qué su expresión era seria y solo preguntó, ¿a dónde vamos? Nora guardó silencio por un momento antes de responder, los Anderson. Justin hizo una pausa por un momento y condujo directamente hacia los Anderson. Cuando llegaron a casa de los Anderson, Melissa se sorprendió un poco. Nora, ¿por qué has vuelto tan pronto? ¿Pasó algo? Nora. Originalmente, no estaba seguro quién ganaría entre Cherry y Sander, pero si había un padre que moviera los hilos, entonces Cherry definitivamente podría reprimir a Sander, ¿verdad? Justin fue a hacer una llamada, pero Nora lo ignoró. Después de la llamada, el grupo llegó a casa de los Stewart. Cuando los vieron acercarse de una manera grandiosa, especialmente cuando Justin entró en la casa de los Stewart instantáneamente se pusieron nerviosos y temblaron de arriba a abajo. La señora Stewart estaba muy nerviosa cuando vio esto. La mujer de buen corazón tomó la mano de Jessica y preguntó con cuidado, ¿por qué está aquí el señor Hunt? Jessica miró a Nora con impotencia. Tienen algo que discutir. Mamá, ¿de dónde está esa receta de entonces? Sácalo y deja que la señorita Smith y el señor Hunt le echen un vistazo. La señora Stewart asintió y subió las escaleras. Pronto, bajó con una fórmula en sus manos temblorosas. Le entregó la fórmula a Nora con respeto. Cuando se lo entregó, todavía decía, señorita Smith, muchas gracias por ayudar a Ellen. Sin tu ayuda, Ellen definitivamente no habría podido deshacerse de este matrimonio. Si quieres esta fórmula, tómala. Sin embargo, no debe tomar demasiado de este medicamento. Maldita sea, mírame. Usted mismo es médico de medicina alternativa. ¿Qué más puedo decir? Mire usted mismo la receta y comprenderá. Lo mejor es tomar solo una pastilla cada vez. Tu familia ya tiene genes gemelos. Una pastilla puede ayudarte a dar a luz a trillizos. No tomes demasiados. Tener demasiados hijos es muy malo para la madre. Nora tomó la fórmula.
Después de abrirlo y ver las palabras, quedó atónita. Fue ella. Capítulo 652. ¿Cómo quedó embarazada en aquel entonces? Las palabras eran de Yvette, pero eso no significaba que la persona que había conspirado contra ella en ese entonces fuera Yvette. Sin embargo, eso significaba que el lunático al menos conocía a Yvette. La persona que había conspirado contra ella por su embarazo en aquel entonces era definitivamente Trueman. De lo contrario, Ruth no habría tenido una foto de ella y Justin. Además, si la persona de su madre había conspirado contra ella para dejarla embarazada, entonces a Trueman le resultaba imposible saber toda la verdad. Nora frunció el ceño. Su cabeza estaba llena de confusión. Lo que pasó en aquel entonces fue como un misterio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la fórmula de su madre estaba en manos de ese anciano? ¿Y dio a luz a gemelos o trillizos en aquel entonces? En ese momento, sus preguntas eran como un ovillo de hilo enredado que no podía resolverse. Nora respiró hondo y reprimió la confusión de su corazón. Luego salió por la puerta y bajó las escaleras. Se dio cuenta de que Justin estaba sentado en el sofá con una expresión seria mientras Melissa también parecía amable. Los dos deberían haber tenido una conversación agradable hace un momento. Nora saludó a Melissa antes de dejar a los Anderson con Justin. Cuando vio la mirada de Nora, Justin se levantó y salió con ella. El hombre volvió a sentarse en el asiento del conductor. Melissa entonces exhaló un suspiro de alivio. Ella sonrió y vio cómo los dos se marchaban. Cuando subió las escaleras, vio que la señora Anderson estaba parada junto a la ventana, mirando las figuras que se alejaban. Melissa vio la preocupación en el rostro de la señora Anderson y no pudo evitar decir: «Mamá, el señor Hunt parece ser muy bueno con Nora, deberías sentirte aliviado. ¿Por qué sigues tan preocupado?» La señora Anderson suspiró. «Solo tengo miedo de que algún día Nora desaparezca repentinamente como Yvette». Melissa quedó desconcertada. La señora Anderson bajó los ojos. En aquel entonces, Jan también trataba a Yvette así. Los dos eran novios de la infancia y tenían una buena relación, pero Yvette desapareció así sin más. En aquel entonces también, Yvette y Jan acababan de regresar a casa. En ese momento, Yvette chocó contra algo y su rostro brilló aturdido. Luego desapareció. La señora Anderson se sostuvo el pecho. «Siempre tengo un mal presentimiento». Melissa miró a la señora Anderson, sin saber qué decir. La expresión de Nora era mejor ahora. O mejor dicho, ella siempre había sido inexpresiva. Por lo tanto, en este momento, ella estaba inexpresiva. La gente de los Anderson tampoco se dio cuenta. Nora dijo: «Vine a ver a la abuela». Aunque los ojos de la señora Anderson se habían recuperado, todavía era vieja. A su cuerpo le habían pasado todo tipo de cosas y había empeorado con la edad. Por eso, Nora la visitaba de vez en cuando. Sintió que sus palabras eran perfectas. Sin embargo, Melissa miró a Justin, que la seguía, y bajó la mirada. «Está bien, ve». Nora subió las escaleras y Justin se sentó en el sofá de abajo. Después de todo, aquella era la casa de los Anderson. No podía subir las escaleras a voluntad. Había muchas mujeres en los Anderson. No era como en los Smith, donde tenía su propia habitación. Acababa de sentarse en el sofá cuando Melissa de repente se sentó frente a él y dijo: «Justin, hay algunas cosas que no estoy seguro de si debería decir». Justin inmediatamente se enderezó. Justin siempre había admirado a los Anderson. Yvette fue una figura admirable en el pasado y los Anderson no habían perdido su orgullo en todos estos años. Aunque no podían compararse con los Hunt en términos de negocios, siempre habían estado a la cabeza en la industria farmacéutica. Melissa era una erudita y también una pintora muy conocida. A menudo visitaba a los Anderson cuando ella estaba en California. Al escuchar el repentino tono serio de Melissa, dijo humildemente: «Por favor, habla». Melissa bajó los ojos. «También deberías conocer el temperamento y el carácter de Nora. Ella no es una de esas mujeres amables que se quedan en casa. Tiene un gran empuje y puede llegar incluso más lejos que su madre en aquel entonces. Lo sabes, ¿verdad?» Justin asintió. «Lo sé.
Nunca quise que ella se sintiera atrapada. Otros ataban a sus esposas, pero a él le era imposible hacerlo. Incluso si se convirtiera en Madame Hunt, Nora no sería su cómplice. Pero, ¿por qué Melissa de repente diría esas cosas? Mientras pensaba, Melissa dijo, sí, escuché que tienes un hijo ilegítimo. Justino. Él entendió. Aunque Nora había actuado de manera muy normal antes, Melissa había captado su estado de ánimo de inmediato. Ella había fingido no verlo. Ahora ella lo estaba derribando. Aunque no mucha gente sabía que tenía un hijo ilegítimo, todavía había bastantes. Melissa probablemente había escuchado algunos rumores. Se apresuró a decir, no lo he confirmado. Melissa lo miró. De repente, Justin sintió que estaba frente a su suegra. Se apresuró a explicar, aún no hemos confirmado si ese niño es mío, pero no te preocupes. Ya me ocupé de la persona que se hizo pasar por su madre. Además, no creo que le ponga las cosas difíciles a Nora por su culpa en el futuro. Melissa entonces exhaló un suspiro de alivio. Nora tiene una personalidad fría y no es apta para cuidar niños. Los Hunt están muy ocupados. No es que no podamos permitirnos criar a un niño. Nosotros, los Anderson y los Smith, tampoco somos mezquinos. Melissa había adivinado durante mucho tiempo que si Justin tenía un hijo ilegítimo, probablemente estaba conspirando contra él. Para ser honesto, esto no fue culpa de Justin. Después de todo, los niños entre Justin y Nora parecían haber sido conspirados. Melissa podía tolerar que criara a un niño al aire libre. Después de todo, era demasiado irrazonable impedir que un padre criara a un niño de 5 años. Sin embargo, este niño no podía aparecer frente a Nora y molestarla. Al escuchar la garantía de Justin, Melissa frunció el ceño. ¿Nora estaba un poco frustrada? ¿Estaba frustrada por esto? Piso superior. Nora tomó el pulso de la señora Anderson y confirmó que estaba bien. Luego, salió y entró en la habitación en la que se había alojado después de regresar a Nueva York. Esa habitación pertenecía a Yvette. Después de entrar, fue directamente al estudio y sacó el libro de medicina que solía leer Yvette. Había muchas notas, todas escritas por Yvette. Sacó el papel que había traído y lo desdobló. Luego, miró las palabras en el papel. La escritura de Yvette era extremadamente agresiva. A ella siempre le gustó dibujar el último trazo muy largo. Su letra era única y diferente a las demás. Cuando doblaba una esquina, le gustaba dibujar un arco extra. Después de una cuidadosa comparación, finalmente llegó a una conclusión. Las palabras en el papel fueron escritas por su madre, Yvette. Capítulo 653. La vieja Maddie está despierta. Estoy tan enojado, estoy tan enojado. Jumbo, ¿estás peleando con una fiera salvaje? ¿Te quedaste tanto tiempo en la jungla? ¿No ves que el carril central ya se abrió? Hay tanto HP. ¿Estás ciego? Aunque Cherry era muy feroz cuando regañaba a la gente con su voz infantil, era divertido verla bailar en el sofá. Creo que podría ser un budista que no soporta matar. Sander estaba detrás del sofá de Cherry y desempeñaba el papel secundario. Cherry puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, dándole la espalda a Sander. Era obvio que ella no quería hablar con él. ¿Puedes cerrar arriba? Sander sacó la lengua y cerró los ojos. Se quedó allí obedientemente. Cherry continuó la siguiente batalla grupal. Jumbo. Soy un ADC. ¿Sabes qué es un ADC? ¿Por qué les robas a mis secuaces? ¿No sabes que estoy buscando más recursos? Acababa de terminar de quejarse cuando Sander volvió a decir, este tipo probablemente murió de pobreza en su vida anterior, por lo que quiere todo el dinero que vea en esta vida. Cherry estaba en un ataque de ira. Ella asintió de inmediato. Tiene un punto. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, de repente se dio cuenta de quién había dicho esas palabras. Cherry inmediatamente puso los ojos en blanco y miró a Sander. Ella inclinó la cabeza y dijo con voz infantil, ¿no puedes hablar con mí? Sander clavó los codos en el sofá y bajó la barbilla. Su cara regordeta estaba sostenida entre sus manos. Pero solo estamos tú y yo en esta casa.
Si no hablo contigo, ¿con quién hablaré? Cereza. El mayordomo. TSK, no voy a hablar con él. Sander siguió mirando a Cherry. Solo quiero hablar contigo. Cereza. Volvió a poner los ojos en blanco y se levantó del sofá. Subió las escaleras con Sander siguiéndola. ¿Qué vas a hacer? Cherry, jugaré arriba. Sander asintió. Creo que arriba también es más tranquilo. Hay demasiado ruido con gente yendo y viniendo abajo. Los dos subieron al segundo piso uno tras otro y llegaron frente a la habitación de Cherry. Cherry entró y Sander estaba a punto de seguirlo cuando Cherry de repente se dio la vuelta y miró a lo lejos. ¡Papá! Sander de repente miró hacia arriba pero se dio cuenta de que no había nadie allí. Se giró para ver que la puerta de Cherry se cerraba con estrépito. Sander. La puerta casi le golpea la nariz. Se tocó la nariz. En este momento, en el coche lejano. Nora le contó a Justin su descubrimiento. Si Truemen conspiró contra nosotros, ¿qué papel jugó mi madre en esto? Además, ¿por qué tuvimos que tener gemelos o trillizos? Nora pensó que estaba bromeando. Desafortunadamente, cuando se giró para mirar, vio que la expresión de Justin era grave y no captó la broma en sus palabras. Ella preguntó vacilante, ¿qué pasa? Justin suspiró en silencio. Nora, ¿alguna vez pensaste que quizás tu embarazo no fue por inseminación artificial? Nora quedó atónita. ¿Qué quieres decir? ¿Pensaste en algo? Justin asintió. Recientemente he estado teniendo un sueño. En el sueño, parece que he regresado a esa noche. Justin dudó por un momento antes de continuar. Una mujer un poco regordeta durmió junta. ¿Una mujer un poco gordita? Nora dijo inmediatamente, eso definitivamente no es a mí. Justino. Nora dijo, en aquel entonces pesaba casi 200 libras. No era solo un poco gordita, Justino. La mujer que se había acostado con él en ese entonces era gorda. ¿Pero podría decir gordo? Si él lo dijera, Nora definitivamente lucharía contra él hasta la muerte. Tosió. Quise decir un poco gordita y alrededor de 200 libras. Nora. Ella inmediatamente miró a Justin con desdén. Entonces tus estándares para ser un poco gordito son un poco bajos. Justin sintió que lo estaban menospreciando. Las comisuras de su boca se torcieron y finalmente suspiró. Finalmente entendió. A los ojos de Nora, estar gorda significaba estar gorda. Ella no era como otras mujeres. Ni siquiera le dejaría decir que estaba un poco gordita y se enojaría si lo hiciera. Justin estaba a punto de hablar cuando Nora de repente lo miró con recelo. Todo el mundo dice que las personas aumentan de peso cuando son de mediana edad, especialmente los hombres de 30 y tantos. Cuando llegue el momento, no alcanzarás tu estándar ligeramente regordete. Justino, ¿estaba siendo despreciado? Las comisuras de su boca se torcieron. Estaba a punto de decir algo cuando escuchó a Nora continuar, si pesas 200 libras, tu cuerpo tendrá un gran problema. Justin instantáneamente exhaló un suspiro de alivio, sintiendo que Nora estaba preocupada por él. Sin embargo, continuó, cuando pesas 200 libras, no puedes acostarte boca abajo cuando duermes. Es incómodo presionar contra el corazón, pero resulta demasiado agotador dormir en la misma postura. Por eso, es mejor estar más delgado. Justin quedó atónito. Sintió que nunca podría seguir el ritmo de sus pensamientos. Después de que Nora terminó de hablar, la mujer volvió a cambiar de tema. Entonces, lo que sea que dijo Truemen sobre el embarazo podría ser mentira. ¿También podríamos haber quedado embarazadas de forma natural? Justin asintió. Nora estaba aún más confundida. Sintió que había algunos nudos más en ese lío. Pero en ese caso, ¿Truemen planeó que estuviéramos juntos, o mi madre? Anteriormente, había sentido que su madre había conspirado contra ella para dejarla embarazada y no podía aceptarlo. Sin embargo, después de enterarse de que su madre se había sacrificado para salvarla, el pensamiento de Nora había cambiado. Quizás en ese momento, a los ojos de su madre, su vida era más importante que cualquier otra cosa.
Truemen dijo que habría muerto si no hubiera dado a luz. Si esta fuera realmente la razón, podría aceptar que su madre había hecho arreglos para que ella quedara embarazada. Pero si lo arregló su madre, ¿cómo se hizo cargo Truemen? ¿Cómo acabó Sander en sus manos? Ella frunció. Mientras pensaba, se dio cuenta de que el coche ya había entrado en Hunt Manor. Levantó las cejas vacilante y escuchó a Justin decir, ¿no quieres ver cómo les va a Cherry y Sander Jay? Su voz era muy amigable cuando mencionó a Cherry. Cuando se mencionó a Sander, dijo todo su nombre. Nora frunció los labios. Tengo muchas ganas de saber. Los dos detuvieron el coche en la entrada. Alguien se acercó y condujo el coche hasta el aparcamiento. Los dos entraron a la sala de estar. Nora inconscientemente aceleró. Tenía muchas ganas de ver cómo interactuaban los dos niños. Pete siempre había cedido ante Cherry. Cherry también había sido muy tolerante con Pete porque esperaba conocer a su hermano desde que era joven. Mientras Pete no tocara su juego, los dos pequeños serían muy cariñosos. Sin embargo, es posible que Cherry no sea paciente con los demás. Los dos acababan de entrar cuando escucharon una conmoción en la habitación. Capítulo 654, ¿gemelos o trillizos? Nora colgó el teléfono y miró a Cherry. Después de pensarlo un momento, ella le dio un recordatorio. No intimides al chico. Cherry asintió de inmediato, la viva imagen de una chica de buen comportamiento. Ella respondió, no te preocupes, mami, Sander y yo nos llevaremos muy bien. Por alguna razón, cuando vio cómo se comportaba, Nora no quedó del todo convencida. Pero si Cherry se negaba a decirlo, entonces no podría obligarla a hacerlo, ¿verdad? Como tal, dejó que Cherry permaneciera obedientemente en la habitación mientras ella salía. Cuando lo hizo, se topó con Justin, que salía de la habitación de Sander. Cuando los dos se encontraron, Nora arqueó las cejas y preguntó, ¿cómo te fue? Justin parecía un poco incómodo. Dijo que se lleva muy bien con Cherry y me dijo que no me preocupara. Nora. Obviamente había visto a los dos pequeños siendo incómodos el uno con el otro, entonces, ¿cómo podrían estar divirtiéndose? Pero ambos se negaban a decir la verdad. ¿Le crees? Ella preguntó. Justin se mantuvo en silencio por un momento antes de responder de repente, si los niños están destinados a llevarse bien o no, está fuera de nuestras manos. Hay hermanos a los que les cuesta llevarse bien. No lo fuercemos. Tenía miedo de que Nora le dijera a Cherry que tratara mejor a Sander, lo que podría hacer que los niños se rebelaran. Nora siempre había adoptado un enfoque tranquilo y sin estrés a la hora de criar a sus hijos. Si a Cherry le gustaba jugar, entonces la dejaría jugar. Por supuesto, esto también se debió al carácter único de Cherry. Definitivamente no sería bueno que otros niños se volvieran tan adictos a los juegos como lo era Cherry. Sin embargo, el coeficiente intelectual de Cherry era demasiado alto. Tuvo que usar juegos y jugar con muñecas Barbie para calmar su cerebro hiperactivo. Como Justin lo había dicho de esa manera, ella asintió y salió de Hunt Manor. Cuando estaba bajando las escaleras, de repente se giró y miró hacia atrás, y vio una pequeña cabeza que se lanzaba rápidamente hacia atrás en la habitación de Sander como si tuviera miedo de ser visto por ella. Nora retiró la mirada, aunque una leve emoción indescriptible brotó de ella. Sin embargo, ella rápidamente reprimió la emoción. No quería que su juicio se viera afectado por sus emociones. Esa apariencia era realmente idéntica a la que Justin solía lucir cuando se sentía incómodo. ¿Por qué estaba tan enojada Cherry? No era tan linda como en Internet. Mientras Sander pensaba en esto, frunció los labios. Entonces, justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuchó pasos abajo. Cuando se dio la vuelta y vio a Nora y Justin subiendo las escaleras, inmediatamente avanzó y entró corriendo a su habitación. ¡Estallido! La puerta se cerró. Sander estaba preparado para dormir. Suspiró. Suspiró en silencio. Antes de regresar al país, Truemen había dicho que la mujer que estaba al lado de Justin era muy molesta, por lo que Sander odiaba a Nora. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que Nora era la madre de su único amigo? ¿Qué debería hacer ahora? Originalmente quería burlarse de Nora.
Pero si hiciera eso ahora, ¿su único buen amigo realmente cortaría los lazos con él? Sander colocó sus brazos detrás de su cabeza y se tumbó en la cama mirando al techo con frustración. Fuera de la habitación. Justin arqueó las cejas y dijo, ¿por qué siento que Sander te está evitando? ¿En realidad? Nora se tocó la cara. No doy tanto miedo, ¿verdad? Sin embargo, era bastante extraño que los dos niños no se pelearan. ¿Ella no sabía lo que había sucedido anteriormente? Mientras Nora pensaba en esto, ella y Justin se miraron y luego tomaron caminos separados. Nora fue a la habitación de Cherry. Justin fue a la habitación de Sander, planeando investigar. Nora acababa de entrar cuando vio que Cherry había terminado su juego y estaba llamando por vídeo a Pete. La niña yacía en la cama, balanceando las piernas. Pete, ese Sander realmente se ve idéntico a papá. Sigue intentando ganarse favores conmigo. Afortunadamente, te escuché y logré su objetivo hace mucho tiempo. Lo ignoré. Pete, está bien, sigue ignorándolo. Cherry, he preguntado por ahí. Todos dicen que es hijo ilegítimo de papá y otra mujer. Debe tener una razón para ganarse tu favor, por lo que esta persona no puede quedarse. De lo contrario, mamá estará muy triste. Tenemos que reafirmar nuestra determinación. Como si estuviera realizando una misión de espionaje, Cherry asintió. Pete, no te preocupes. Aunque me adula en todos los sentidos y sus palabras son bastante agradables, no me dejaré hechizar por su dulce charla. Papá puede tener otros bebés aparte de ti y de mí, pero este bebé tiene que nacer de mamá. De lo contrario, será nuestro enemigo. No podemos ser buenos con él ni tener un corazón blando con él. O estaremos traicionando a mami. Era como si estuviera hablando con Pete y con ella misma. De hecho, después de que su padre se fue hoy, Cherry se había escabullido escaleras arriba con la intención de meterse con este pequeño demonio. Después de todo, había oído que el día que ella no estuvo presente, el pequeño demonio había intimidado a varios sirvientes de la casa. Incluso mordió la mano de su guardaespaldas favorito. ¡Qué detestable! Tenía que darle una lección a este pésimo niño. Por lo tanto, había entrado en secreto a la habitación de Sander con una araña en la mano. Cuando abrió la puerta, se dio cuenta de que la persona, que se parecía a su padre, estaba durmiendo en la cama. Ella sonrió y se acercó para colocar la araña en la mano de Sander, queriendo asustarlo. La araña que tenía en la mano era grande, del tamaño de un pulgar, pero no mordía ni envenenaba. Cherry no planeaba lastimarlo. Ella solo quería asustarlo. Cuando la araña se arrastró por su brazo, Sander pareció haberlo sentido. Abrió lentamente los ojos y levantó el brazo. Cuando vio la araña, Sander realmente se asustó. Gritó y su rostro se puso blanco. Cherry sintió que ya era hora. Después de todo, ella no podía asustarlo hasta la muerte. ¿Estaba a punto de quitarle la araña cuando vio? Sander parecía estar asustado. Su otra mano de repente agarró a la araña y luego se metió la araña en la boca. Se lo metió en la boca. ¿En su boca? Cereza se sorprendió. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Sander dio 2 bocados y dijo con calma, sabe bien, pero está un poco duro. Encuentra uno suave la próxima vez. Cereza. Estaba desconcertada. La pequeña demonio que había estado causando problemas e intimidando a otros desde que era joven quedó atónita por este pequeño demonio impredecible frente a ella. Cereza se quedó estupefacta. Después de un momento, corrió hacia Sander con un fuerte grito y extendió la mano para tocarle la boca. «Devuélveme mi araña. Ella es mi mascota». Así es. Ella había criado esa araña. De lo contrario, ella no sabría tanto. Pero inesperadamente, Sander se lo había comido. Cereza estaba furiosa. Entonces vio que Sander la miraba. ¿Entonces debería escupirlo por ti? Mientras decía esto, planeó meterse la mano en la garganta e incluso hizo un gesto repugnante de arcadas. Cherry era una princesita a la que le encantaba la limpieza. Rápidamente saltó de la cama y retrocedió unos pasos. Sander no escupió nada. En cambio, le sonrió a Cherry. Cherry sabía que la habían engañado. Ella gritó en voz alta.
No fue porque la hubieran engañado ni estuviera en desventaja. Fue porque su pequeña mascota se había ido. Ya no quería preocuparse por este chico apestoso. Oye, ¿por qué lloras? Sander estaba ansioso. Saltó de la cama y estaba a punto de consolar a Cherry cuando de repente ella abrió la boca y mordió el brazo de Sander. ¡Sander! Cuando vio los ojos sin lágrimas de Cherry, supo que él también había sido engañado. El dolor en su brazo le hizo gritar, «Oye, suéltalo, ¿eres un perro?» Sin embargo, Cherry no la soltó en absoluto. Quería vengarse de su mascota, la araña. Sander estaba furioso. De repente dijo, «Si no me sueltas, aplastaré a tu araña hasta matarla». Al escuchar esto, Cherry quedó atónita. Levantó la vista y vio a Sander extendiendo la otra mano. Su mano regordeta se abrió lentamente y su araña yacía en su palma. Cereza. Cherry lo ignoró. Sin embargo, Sander la encontró divertida y la siguió escaleras abajo. Cherry jugaba y regañaba a la gente en el juego, por lo que Sander siguió el juego y dijo algunas palabras. Cuando se trataba de regañar, Pete nunca había podido decirlo, así que eso hizo que Cherry se sintiera un poco cálida. Además, parecía como si dos espadas se hubieran combinado. Al pensar en esto, ella sacudió la cabeza de repente. Ella se dio una palmada en la cabeza. Cereza, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo podía tener una buena impresión de ese niño malo, Sander? A ella no le agradaba. Porque gustarle sería traicionar a su madre. Cherry intentó aumentar sus emociones, pero no pudo evitar decir, Pete, Sander no parece tan malo. Pete, oh, no. Su hermana había sido corrompida. Pete guardó silencio por un momento antes de decir de repente, volveré mañana. No podía permitir que un niño malo secuestrara a su hermana. Cereza asintió. Estaba a punto de decir algo cuando entró Nora. Rápidamente colgó el teléfono. Cuando se giró, vio a Nora mirándola tentativamente. Cherry inmediatamente parpadeó con sus grandes ojos como uvas y voló a sus brazos. Mami, ¿por qué estás aquí? ¿Sentiste que Cherry te extrañaba? Su boquita era como la miel. Nora se frotó la cabeza y estaba a punto de preguntarle cómo se llevaba con Sander cuando de repente sonó su teléfono. Bajó la cabeza y vio que Lily estaba llamando. Jefe, la vieja Maddie está despierta. Dijo que tiene algo que decirte. La vieja Maddie se había despertado. Casualmente, Nora quería preguntarle sobre los trillizos. Capítulo 655 ¿Por qué moriría si no tuviera hijos? Nora miró fijamente al viejo Maddie para ver su reacción después de expresar la pregunta. Ella nunca confiaría tan fácilmente en las palabras de una persona, por lo que quería determinar si él estaba diciendo la verdad a través de su reacción. Sin embargo, lo que no esperaba era que debido a las quemaduras en la cara del viejo Maddie, no pudiera hacer ninguna expresión facial. Incluso sus ojos eran demasiado pequeños para que ella pudiera ver algo. Esto hizo que fuera difícil de leer. La vieja Maddie guardó silencio un rato. De repente preguntó, ¿gemelos? ¿Trillizos? ¿De qué estás hablando? ¿No solo diste a luz a una hija? Según la impresión de Old Maddie, la hija de la dama a la que servía había regresado y había dado a luz a una hija. ¿Cómo podrían haber sido gemelos o trillizos? Al ver lo lógica que era su respuesta, Nora frunció el ceño. Tío. No soy digno de que me llames así. La vieja Maddie la interrumpió y dijo, mi nombre es Hackerree. Soy el subordinado de tu madre y tú eres la joven a quien ahora sirvo. Al ver que había vuelto a mencionar a su madre, Nora preguntó, ¿qué diablos pasó entonces? La vieja Maddie exhaló un suspiro. En aquel entonces, una organización misteriosa engañó a tu madre para que realizara investigaciones en humanos. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se apresuró a huir de la organización. Sin embargo, esa organización era simplemente demasiado poderosa. Para evitar implicar a tu padre, tu madre organizó una fuga e hizo que todos pensaran que había traicionado a tu padre. Luego dejó Nueva York y se fue a un pequeño pueblo de California. En ese momento, ella solo me llevó con ella. La explicación de la vieja Maddie fue simple, pero coincidía con la historia que Nora había escuchado anteriormente.
¿Y luego? Ella preguntó. Entonces, tu madre encontró a alguien con el apellido Smith, Henry Smith, creo, y fingió casarse con él. Luego, los dos vivieron en secreto en California. ¿Sabes por qué acudió a Henry? Nora tenía una suposición, pero no la dijo. La vieja Maddie luego dijo, porque quería que tuvieras el apellido Smith. Incluso si no pudieras crecer bajo el amor y el cuidado de tu verdadero padre, ella todavía quería que conservaras tu verdadero apellido. Era exactamente como ella había pensado. Su madre debía haber estado profundamente enamorada de Ian en aquel entonces. Antes de que pudiera estar segura de si Sander era su hijo o no, era mejor que tuviera menos contacto con él, para no desarrollar sentimientos por él. Si eso sucediera, las cosas se volverían problemáticas. Ella no fue la única que pensó de esa manera. Mientras Justin la acompañaba hasta el estacionamiento, incluso él mismo de repente dijo con calma, para que Trueman envíe al niño de regreso tan fácilmente, pero no con el propósito de salvar a Ruth, algo debe estar mal. Aunque es muy probable desde la perspectiva del ADN que Sander sea nuestro hijo, hasta que podamos confirmarlo, no debemos ser blandos. Nora, que sabía a qué se refería, asintió. Después de dejar la villa de Justin, ella comenzó a salir de la mansión. Sin embargo, alguien la detuvo mientras salía. Con el ceño fruncido, Nora detuvo el auto y miró al ama de llaves de los Hunt que la había detenido. El ama de llaves la miraba con una sonrisa. Ella dijo, «Señora Smith, la señora te invita a su casa». Nora bajó los ojos y de repente sonrió. «Lo siento, pero no soy libre». Tan pronto como dijo eso, la expresión del ama de llaves cambió instantáneamente. Miró a Nora con sorpresa y vio un destello de indiferencia brotar de los ojos felinos de la mujer. Arrancó el coche y siguió adelante. Fanny, el ama de llaves, había trabajado para la señora Hunt durante muchos años y había estado cuidando Hunt Manor durante varias décadas. Era muy respetada en la mansión e incluso Justin generalmente la trataba con un poco más de educación que los demás. Fanny no esperaba que Nora fuera tan grosera con ella. Fanny, de 60 años, frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que Nora realmente se estaba marchando. Ella solo pudo hacerse a un lado y decir, «Señora Smith, espere un minuto. Estoy haciendo esto por tu bien. Dudo que quieras poner a Pete en un aprieto, ¿verdad?» Nora soltó el acelerador. El coche se detuvo. Fanny la siguió al lado del auto y siguió adelante. Smith, no te servirá seguir tomándote las cosas tan en serio con la señora de esta manera. Después de todo, ella es tu mayor. Si cedes, la señora definitivamente tampoco te pondrá las cosas difíciles. Tomemos como ejemplo la enfermedad del señor Livingstone esta vez. Si tomas la iniciativa de curar la condición de Thomas y obtienes la fórmula para hacer bebés de los Stewart, esta vez les has hecho un gran favor, así que definitivamente te la darán cuando eso suceda, serás los Livingstone. Benefactor. La señora definitivamente recordará lo que ha hecho por ellos. De esta manera, Pete no tendrá que quedar atrapado entre su bisabuela y su madre también, ¿verdad? Nora lo sabía. Fanny debe haber acudido a ella para que tratara la condición de Thomas. Ella se burló y miró a Fanny. ¿Quieres que trate la condición de Thomas? Seguro. Al verla ceder tan fácilmente, Fanny sonrió y dijo, sabía que la señora Smith es una persona inteligente. Estoy seguro de que tampoco querrá ponerle las cosas difíciles al señor Hunt. En ese caso, ¿cuándo podrá tratar la enfermedad del señor Livingstone? Nora respondió casualmente, no estoy segura de eso porque tendrás que concertar una cita. Puedes contactar a mi asistente y hablar con ella al respecto. Después de decir eso, pisó el acelerador de inmediato. El auto avanzó velozmente, arrojando polvo a la cara de Fanny. Fanny. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habían engañado. Si acudiera a su asistente para concertar una cita, Dios sabe cuánto tiempo tendrían que esperar. Todos sabían lo buenas que eran las habilidades médicas de Auntie, por lo que todos acudían a ella para consultas médicas. Sin embargo, Auntie solo aceptaba 2 pacientes al mes, por lo que había una cola enorme en Lily's en ese momento.
Thomas realmente quería que le trataran su condición. Sin embargo, la señora Hunt ya había conseguido que la gente preguntara, si realmente se unieran a la cola, tendrían que esperar al menos 10 años. Para entonces, Thomas tendría casi 40 años. ¿Qué sentido tenía entonces tratar su enfermedad? Fanny golpeó con el pie enojada. Cuando regresó a la villa, la señora Hunt estaba suspirando. Ella dijo, esta vez le debo mucho. Suspiro, no importa, si se desempeña bien en el futuro, entonces dejaré de ponerle las cosas difíciles. Pero tan pronto como dijo eso, vio a Fanny con aspecto preocupado. La señora Hunt quedó atónita. ¿Ella no estuvo de acuerdo con él? Fanny asintió. La señora Hunt golpeó el sofá con enojo y su expresión instantáneamente se volvió horrible. Se llevó las manos al pecho, tan enojada que no pudo respirar por un momento. Fanny rápidamente le dio una pastilla calmante de Zabe Corporation. Poco después de tomarlo, finalmente sintió que podía respirar de nuevo. Ella dijo, ¿cómo se atreve a negarse? Esto es tan enloquecedor. La señora Hunt respiró hondo. ¿Cómo se atreve a faltarme el respeto una y otra vez? Parece que realmente tengo que darle una lección. Nora ignoraba por completo que había enfurecido a la señora Hunt. Para entonces ya había llegado al hospital. Lily la estaba esperando en la puerta. Nora preguntó, ¿cuándo se recuperó? Lily bajó la voz y dijo, en realidad ya estaba mostrando signos de ello hace 2 días. Había dejado de hacer ruido o armar escándalo, así que creo que probablemente ya se había recuperado en ese momento. Parecía más como si estuviera observando su entorno en ese momento y parecía estar lleno de hostilidad. Fue solo hoy que finalmente dijo que quería verte. Nora asintió y entró a la sala con Lily. La vieja Maddie estaba sentada en la cama. Las quemaduras en su rostro le daban un aspecto extraordinariamente aterrador. Toda su cara era plana con 2 agujeros en el área donde se suponía que debían estar sus ojos. También tenía 2 agujeros en la nariz y sus labios exteriores habían desaparecido. Quedó completamente desfigurado. Anteriormente, cuando estaba loco, parecía un poco más agradable a la vista. Pero ahora que ya no estaba loco y se había calmado, en realidad se sentía más aterrador. Si un niño entrara en la habitación y lo viera, probablemente rompería a llorar del miedo. Después de que Nora entró en la habitación, el viejo Maddie la miró fijamente con sus ojos brillantes. Mucho tiempo después, suspiró y dijo, ustedes dos realmente se parecen, demasiado parecidos. Prácticamente te pareces a Yvette. A Nora eso no le importaba. Ella inmediatamente expresó su mayor preocupación en ese momento. La última vez dijiste que necesitaba tener hijos. En ese caso, ¿di a luz a gemelos o trillizos? Capítulo 656, La verdad. Nora entrecerró los ojos y miró fijamente a la vieja Maddie. Se hizo el silencio en la sala. Lily había salido de la habitación cuando los dos empezaron a hablar y estaba haciendo guardia afuera de la puerta. La sala de paredes blancas parecía completamente silenciosa. Aparte de la tranquilidad, solo había un olor acre a desinfectante en el aire. Pero ya fuera la vieja Maddie o Nora, ambas estaban muy acostumbradas a ese olor. El primero había permanecido allí durante mucho tiempo y ya se había acostumbrado al olor, mientras que el segundo prácticamente había crecido bañado por el olor. Cuando era niña tenía mala salud y a menudo la hospitalizaban. Su dormitorio en casa también sería desinfectado con desinfectantes. Nora bajó un poco los ojos. Entonces, la vieja Maddie dijo, después de que naciste, tu madre descubrió que la misteriosa organización la perseguía. Para asegurar tu supervivencia, ella murió ante los ojos de la misteriosa organización, para que no sigan investigando. Pero todos sabíamos que definitivamente no pararán. Además, nadie podría decir con seguridad si los grises eran dignos de confianza o no. La vieja Maddie la miró. Solo cuando te vuelves lo suficientemente fuerte puedes resistirte a convertirte en el peón de otra persona. Tu madre fue acorralada en ese momento porque no era lo suficientemente fuerte. No suficientemente fuerte. Nora quedó desconcertada.
Yvette podría agitar a toda Nueva York y provocarle inestabilidad en aquel entonces. Las drogas que desarrolló, incluso en esta época, después de más de 20 años, seguían siendo relevantes. Ella tenía múltiples talentos. Hasta el día de hoy, seguía siendo una leyenda en Nueva York. Sin embargo, ¿alguien como ella no era lo suficientemente fuerte? Además, incluso ahora, Nora no sentía que la misteriosa organización fuera tan poderosa. En Estados Unidos, el Departamento Especial los había suprimido por completo. Truman incluso casi había sido arrestado. Al final, tuvo que abandonar el país en un estado patético para buscar refugio en el extranjero. Entonces, ¿su madre había tomado la decisión equivocada en aquel entonces? ¿Realmente habrían sido tan temibles si ella se hubiera unido a Ian? Además, ¿por qué su madre no pidió asilo a las autoridades? Todos estos eran misterios. Por eso la pequeña empresa que había fundado en California se llamó Idealian Pharmaceuticals. Nora no comentó sobre el amor entre sus padres. En cambio, escuchó en silencio. La vieja Maddie prosiguió. Pero más tarde, la misteriosa organización la descubrió. Como nunca había aparecido delante de los demás, ella me dijo que me fuera y me escondiera en algún lugar. Luego, cuando cumplieras 20 años, se suponía que debía decirte que debías tener un bebé. Él continuó. No tenía amigos ni familiares y había estado trabajando para tu madre todo el tiempo. Tampoco sabía qué debía hacer durante todos esos años. Además, sabía que tu madre estaba en peligro, así que solo tenía un pensamiento en mente: buscar a tu padre. Los Smith eran fuertes y poderosos. Si había alguien que podía salvar a tu madre, era tu padre. Pero en mi camino a Nueva York, me encontré con gente de la misteriosa organización. Me hirieron. La vieja Maddie parecía estar recordando los acontecimientos de aquel entonces. Dijo: después de eso, mi mente quedó en un estado de confusión. Lo único que sabía era que tenía que ir a Nueva York a buscar a tu padre, pero olvidé por qué tenía que hacer eso. También tuve muy en cuenta la orden de tu madre, es decir, decirte que debes tener un bebé antes de cumplir 20 años. Nora quedó atónita en el momento en que la vieja Maddie mencionó que tenía que tener un bebé. Al escucharlo mencionarlo nuevamente, aunque sabía que no debería interrumpirlo en ese momento, a juzgar por su comportamiento, ya debería haber terminado la historia. No hubo nada después de eso. Por lo tanto, finalmente no pudo evitar preguntar: ¿por qué tuve que tener un bebé? La vieja Maddie lanzó un gran suspiro. Porque, habrías muerto si no lo hubieras hecho. Nora se sintió aún más confundida. Truman también le había dicho lo mismo. Él le había dicho que habría muerto si no hubiera tenido un bebé. En ese momento, ella tenía dudas sobre su respuesta, pero Truman había dicho que estaba diciendo la verdad. Más tarde, sin embargo, descubrió que lo que él había dicho era solo una verdad a medias. Nora siempre había querido saber por qué tenía que tener un bebé en aquel entonces. Parecía que, ya fuera su madre o Truman, ambos habían tomado esa decisión por ella. ¿Pero por qué? Pensando en esto, preguntó: ¿por qué? Nora sabía que la respuesta finalmente se revelaría hoy. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.